Buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides al panel de políticas de cuidado en periodismo y publicidad. Como verán, es el primer panel con el cual arrancamos, porque claramente es un tema que nos ha interpelado muchísimo a partir de estas dos investigaciones que hemos realizado. Bueno, para quienes no me conocen, soy Cecilia Bustos Moreschi, soy licenciada en Historia y coordinadora. Vine con hinchada, gracias. Bueno, coordino el equipo de género y diversidad sexual de Fundeps. Y bueno, mi rol acá va a ser simplemente moderar a esta gente del bien, estas grosas de la vida que están acá poniéndole el pecho a las balas y nos van a estar contando un montón de cosas porque claramente han aportado muchísimo a la temática, ¿no? Al tema de los cuidados. Bueno, como les comentaba, este panel está integrado por personas que van a estar abordando este tema de los cuidados dentro de las industrias y otras personas que van a estar contándonos el tema de los cuidados en términos generales, ¿no? En términos contextuales, mirándolo desde las políticas públicas, desde un contexto de crisis, que siempre sabemos que cuando hay crisis, siempre las personas que cuidan son las más perjudicadas y cuando hablamos de personas que cuidan, hablamos de mujeres. Totalmente. Bueno, participan de este panel Paula Rey y Victoria Gallo, las chicas acá del equipo latinoamericano de justicia, María Ángeles Camuso de la Universidad Abierta Interamericana, Georgina Estico, que por ahí debe andar, me está faltando había que buscar café. Claro, fueron a buscar café. Es que vieron cuando el panel es a las 9 de la mañana, pasan estas cosas y no hay mate, y bueno, pasan estas cafeína. Cosas. Bueno, y Silvia Martínez Casina, que está la misma que Georgina, les comento. Georgina, sí, Silvia en entrevista, perfecto, bueno. Bueno, ahí entrarán, ya llegan. Bueno, les quiero agradecer ya por estar acá, porque es un montón, como les comentaba a las chicas, ellas legitiman este espacio, ¿no? Bueno, también va a estar de otra forma Dora Barrancos, que era una de las invitadas estrellas también, pero bueno, no pudo asistir personalmente, pero como también tiene la 10 puesta, nos mandó un videito, un saludito. Así que bueno, ¿lo vemos? Sí, genial, total. Uy. Increíblemente yo voy a tomar algo. De ese abigarrado mundo del periodismo y la comunicación. Hola queridas compañeras, de ese abigarrado mundo del periodismo y la comunicación. Todo mi entrañable afecto en estas luchas que ustedes sostienen por tornar más equitativo el mundo laboral. Sabemos muy bien de las inequidades que acontecen, muy parecidas a las que padecen las mujeres en otros ámbitos laborales. Las insto con mucha fuerza, con mucha energía, a quebrantar esas singularidades del patriarcado en el ámbito de nuestro trabajo. De modo que también debemos pensar que, en fin, que se abren perspectivas mejores para que haya un acompañamiento por parte del Estado, abriendo definitivamente el cauce para el mundo laboral de las mujeres. Hola queridas compañeras de este abigarrado. Tenemos que estar más juntas. Más allá. Vamos a caer, vamos a terminar. Que nos caemos ahí atrás. Ya me veo con las patitas. Ojo que estamos ahí al borde. Sí, al borde de... Sí, cuidado que tenemos... Bueno, gente, acá tenemos a todas las integrantes. El micrófono y eso. Ahí está Georgina Estico, Silvia Martínez Casina, bueno, gente conocida, gente que aparecen ahí por los medios.
Bueno, también gracias Dora que nos mandó un saludo, así que una masa. Bueno, para comenzar voy a comentar algunos puntos claves que encontramos en ambas industrias, ¿no? Como ustedes saben, nosotros estuvimos investigando la industria del periodismo y de la publicidad. Entonces, bueno, encontramos varios ejes como problemáticos, si se puede decir, vinculados a las políticas y acciones de cuidado que existen en su interior. Tenemos que entender que el tema cuidados, y en particular la maternidad, es un tema claramente problemático, es un eje crítico, en particular si lo entendemos como un factor que genera amplias brechas de género, ¿no? Entonces, hola, bueno, Sí, se me cayó. Ya me quedo quieta. No me muevo más. Bueno, no voy a hablar de las características generales de lo que tiene que ver con los cuidados, porque para eso están las compañeras, así que yo directamente voy a establecer un punteo muy general de ambas industrias. Bueno, si hablamos de los cuidados en publicidad, que las chicas acá me comentaban que también conocían cómo era esta industria. Bueno, la industria publicitaria es una industria que expulsa a las mujeres a partir de los 35 años, ¿no? Mientras que los varones a partir de esa edad empiezan a ocupar cargos jerárquicos y muchos de ellos también incluso crean sus propias agencias. Es probable que el mismo esquema laboral publicitario incida o afecte más negativamente a las mujeres en su etapa reproductiva, teniendo en cuenta los exigentes ritmos y tiempos de trabajo, en especial en las áreas creativas. Eso nos van a saber decir la gente que trabaja en publicidad bien. Entonces, en definitiva, esto termina por expulsarlas de ciertas áreas y de ciertos puestos, y en particular, bueno, la terminan expulsando de la industria publicitaria en general, ¿no? No es casual que el promedio de edad de las personas que trabajan en la industria publicitaria sea 31,5 años, que la edad de las mujeres máxima sea 35 años y que sea la maternidad presentada como una excepcionalidad. ¿Sí? Hemos visto muy pocas madres dentro de la industria publicitaria. Bueno, frente a la ausencia o al incumplimiento de algunas políticas de cuidado dentro de la industria publicitaria, lo que nosotros encontramos es que las agencias de publicidad van a estar compensando, ¿no? estas ausencias con altas cuotas de flexibilidad. Flexibilidad informal, pero una flexibilidad en cuanto a tiempos y espacios de trabajo. Implica la posibilidad de realizar home office, de entrar más tarde, salir más temprano, ¿no? Licencias extendidas sin goces de sueldo. Bueno, pero todo esto apunta justamente a compensar y a equilibrar la ausencia y la falta de políticas de cuidado formales al interior de esta industria, ¿no? Estas medidas a las claras son solicitadas mayoritariamente por mujeres. Un dato para tener en cuenta acá, ¿no? Esta flexibilidad informal está tan normalizada, es tan común para la gente de la industria publicitaria que se invisibiliza la necesidad de formalizar. Se invisibiliza la necesidad de formalizar estas políticas, ¿no? En términos generales, si hablamos de cumplimiento y no cumplimiento de las políticas de cuidado que existen, las agencias cumplen con lo básico, o sea, están cumpliendo con las licencias por maternidad y paternidad establecidas por la ley. Solo 2 agencias de las que entrevistamos otorgan 6 meses extra de licencia sin goce de sueldo por maternidad y la opción de una reincorporación paulatina, ¿no? Con percepción de salario completo. Ninguna de las agencias va a estar ofreciendo guarderías o lactarios. Y si hablamos de las políticas de cuidado en periodismo, que eso es lo que aparece acá, bueno, vamos a tener que muy pocos medios van a estar cumpliendo con el tema de las guarderías y con los lactarios. Los sindicatos, sin embargo, van a estar, actualmente tenemos información de que están presionando para que el tema de la guardería sea un derecho ampliado también a los varones, porque nosotros sabemos que esta posibilidad de acceder al cuidado de hijes, ¿no? Únicamente pueden acceder las mujeres en relación de dependencia. Marquen eso, ¿no? El tema de la relación de dependencia, ¿sí? Bien. Algunas de estas empresas van a estar ofreciendo medidas de conciliación más ampliadas, pero que van a estar dependiendo obviamente de los pedidos concretos de tal o cual trabajador o trabajadora, ¿sí? O sea, responden a solicitudes concretas. Y esto obviamente implica flexibilidad laboral en formas y tiempos de trabajo, en reducción de la jornada. Vamos a ver muchas mamás
trabajando part-time, extensión de licencias específicas. Sin embargo, algunas prácticas, como por ejemplo el home office, van a ser vistas como súper excepcionales por muchos medios. ¿Sí? O sea, nos van a estar otorgando varias medidas, pero el tema del home office va a ser como una práctica muy resistida por muchísimos medios. Bueno, y retomando ese tema que yo les dije que subrayaran, bueno, hay un mayor número de mujeres en situación de contratación parcial y como monotributistas. Eso se torna claramente problemático si hablamos de que son las mujeres las que reciben, las beneficiarias, entre comillas, ¿no?, de estos cuidados, ¿no?, estos beneficios del cuidado, guarderías, licencias y demás. Entonces, si tenemos una mayor cantidad de mujeres que son monotributistas, claramente vemos una menor participación, un menor acceso de las mujeres a estos beneficios, entre comillas, ¿no? Bueno, y hemos visto también una importante tendencia hacia el incremento de solicitud tanto de papás como de mamás por ampliación de licencias, aunque obviamente la mayoría siempre va a ser reclamado por mamás, obviamente por mujeres. Esto está demostrando la necesidad de replantear las políticas de cuidado y de empezar a formalizar ciertas prácticas que están en una nebulosa, ¿no? Bueno, atendiendo a estas características, como verán es un punteo súper general, estas características de los cuidados en la industria de la publicidad y del periodismo, vamos a darle la palabra a las panelistas. Vamos a empezar con las chicas de ELA, ¿les parece? Bueno, les hago una breve presentación a ambas. Bueno, Paula, vamos a empezar con Paula. Paula es responsable del área de comunicación del equipo latinoamericano de justicia y género, es periodista, comunicadora, tiene magíster en comunicación con fines sociales, además realizó estudios de especialización en periodismo cultural en la Universidad Nacional de La Plata y la actualización en comunicación en géneros, sexualidades en la Universidad de Buenos Aires. Como periodista colaboró con varios medios digitales y radiales, es integrante de Red Par y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina. Victoria, por su parte, es responsable del área de políticas del equipo latinoamericano de justicia y género, es licenciada en Sociología y se encuentra realizando sus estudios de posgrado en Criminología en la Universidad de Quilmes. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Nacional de Lanús. Además, dirigió el Observatorio de Seguridad y Violencias en el municipio de Morón, uno de los primeros observatorios de gestión municipal en abordar la problemática de la violencia de género e intrafamiliar. También, bueno, se desempeñó como asesora en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, donde realizó el seguimiento y el desarrollo de proyectos legislativos en las comisiones de derechos humanos, seguridad, o sea, alto currículum, chicas. Nada, les doy la palabra. Bueno, buenos días a todas y a todes. Desde ELA, el tema del derecho al cuidado es uno de los temas centrales que venimos trabajando, es uno de nuestros ejes de trabajo, porque justamente, bueno, Cecilia lo retrataba muy bien, ¿no?, con los resultados de las investigaciones. Cuando miramos las trayectorias y las experiencias en realidad de las mujeres, resulta que la injusta, digamos, organización social del cuidado que tenemos en la actualidad es lo que explica, si queremos, un poco las dificultades que tenemos para desarrollarnos en cualquier ámbito que sea, ¿no? Digamos, es lo que condiciona nuestra participación por fuera de nuestros hogares. Y entonces, bueno, por eso veníamos a compartir un poco, hablar un poco de teoría, de qué hablamos cuando hablamos del derecho al cuidado y contar algunas experiencias también comunicacionales, así que gracias por la invitación. Como esto es un dueto, ya voy a ceder el micrófono. Bueno, muchas gracias. Algo que quería agregar al currículum es que soy expulsada del sector de publicidad. De hecho, no pude volver cuando tuve mi hija, porque además mi hija nació con problemas de salud, así que claramente pasé a ser un disvalor dentro de la compañía y no pude volver. Suerte para mí que después caí en una organización feminista, así que estoy muy feliz igual, pero sí conozco muy bien muchas de estas dificultades que son bien propias de este sector de trabajo, puntualmente la cantidad infinita de horas extras y la expectativa de que tengas que resolver de alguna manera el cuidado o no vas a progresar en esta industria. Entonces, bueno, voy a ser muy breve, un poco la idea con Pau,
queríamos destacar dos cosas. Por un lado, como el cuidado es una atención siempre para las mujeres, las lesbianas, travestis y trans, pero sobre todo en algunos contextos específicos, como puede ser este de la Argentina, esta tensión, este nudo crítico de la desigualdad tiende a agravarse. Y voy a ir, te voy mirando para pasar, sí. Un poco, bueno, asumo que muchos de ustedes ya conocen lo que es el cuidado, pero quizás dar un marco rápido de qué nos referimos al cuidado. El cuidado es un concepto muy complejo, multidimensional, implica responder a las necesidades de las personas que no son solamente materiales, pero también emocionales, afectivas, ¿no? Lo cual lleva a esta confusión de pensar que uno cuida a otra persona desde el amor, ¿no? Esto de no es amor es trabajo, no pago. Lo que queremos decir es que el cuidado es trabajo, no está socialmente distribuido de una manera justa, mayormente somos las mujeres responsables de estas tareas, tanto en el mercado, por ejemplo, casas particulares, mujeres que trabajan en ese sector, como también al interior de los hogares, ¿no? Mayormente las encuestas del uso del tiempo, que son la herramienta que mide este fenómeno, lo que da cuenta es que somos las mujeres las que asumimos estas tareas. Y es importante que una sociedad piense el cuidado, visibilizarlo, sacarlo del closet, dejar de pensar que es un problema personal de las personas y sobre todo de las mujeres y ponerlo como un tema de agenda pública. Entonces acá hay mucho que pensar y es un tema clave no solamente para la vida de cada una de nosotras, pero también para una economía, ¿no? Para pensar el valor. El trabajo de cuidado genera valor económico y es la base de la sustentabilidad de cualquier sociedad. El problema es que ahora estamos haciéndonos cargo mayormente las mujeres de esta necesidad. Entonces, ¿por qué es clave pensar el cuidado sobre todo en contextos de crisis económica y puntualmente en un contexto, por ejemplo, como endeudamiento, austeridad fiscal y estas tensiones que estamos viviendo en este momento? La autonomía de las mujeres, que tiene varias dimensiones, está estrechamente vinculada al cuidado. Y una parte fundamental de la dificultad de las mujeres de tener autonomía económica se ve atravesada por el cuidado. Decía Dora que el mercado laboral y el cuidado son dos problemas que tenemos que ver juntos, ¿no? Dos caras de la misma moneda. Si pensamos autonomía económica y cuidado, se forma un triángulo que es crítico, porque para muchas mujeres, como en el caso mío en su momento, no puede haber autonomía económica si vos no podés conciliar el cuidado. Y conciliarlo sin que genere presión, pobreza de tiempo, estrés, angustia y crisis, ¿no? Conciliar de una manera que resulte alivianadora, digamos, en tu vida, ¿no? Entonces, para conciliar tiene que estar el Estado, tiene que estar el mercado, por ejemplo, tienen que estar las empresas brindando esas posibilidades para que no sea solamente un problema personal y de cada una. Entonces, la autonomía física también obviamente está estrechamente vinculada porque ninguna de nosotras puede tener autonomía, decisión sobre su cuerpo, por ejemplo, si no tenemos autonomía económica. Tampoco podemos dejar una relación de violencia, por ejemplo, si no tenemos autonomía económica. Entonces todas estas formas de autonomía se vinculan con el cuidado. Y un poco cómo se cuida en Argentina. ¿Cómo se cuida en Argentina? Se cuida igual que en la mayoría de los países. En Argentina es sobre todo el cuidado familiarista, es decir, que el Estado delega en las familias el cuidado. ¿Qué significa esto? Que hay muy poca infraestructura de cuidado. Para niños y niñas, la infraestructura de cuidado es a partir sobre todo de que la educación se vuelve obligatoria en los niveles iniciales, que es de años de alta intensidad de cuidado. Casi no existe servicios y infraestructura, y mucho menos que sea pública y accesible. Pero además tampoco hay suficiente infraestructura en temas de adultos mayores, ¿no? Porque no solo cuidamos hacia abajo a niños y niñas, sino que cuidamos también hacia arriba, a adultos mayores, a nuestros padres, a nuestras suegras. Entonces también ahí tenemos un problema muy grande. Entonces este cuidado en Argentina es familiarista y además reproduce y potencia las desigualdades de clase, no solamente las de género, porque no todas las mujeres somos iguales, no todas las mujeres tenemos el mismo acceso
a la infraestructura, por ejemplo, en los servicios de cuidado, y por lo tanto aquellas mujeres de menores niveles educativos, de menores ingresos, por ejemplo, van a tener muchas más dificultades de conciliar y probablemente muchas de ellas no logren insertarse en el mercado laboral, ni siquiera en condiciones precarias, ¿no? Entonces, las que tenemos suerte nos introducimos al mercado laboral en condiciones precarias, informales, inestables, y mucho menos aún las que vienen de sectores populares directamente tienen una barrera clarísima y tienen muchas más dificultades. Entonces también es importante pensar esto. Y entonces, rápidamente para cerrar, ¿por qué es importante pensar el cuidado y el contexto de crisis socioeconómica? El cuidado nos afecta enormemente siempre, todos los días de nuestras vidas. Pero cuando hay un Estado que reduce servicios, que reduce infraestructura, que además achica el poder del salario, ¿no? Tenemos menos capacidad de ingresos propios las mujeres, si encima tenemos pérdida de poder adquisitivo, peor estamos. Y además, muchas veces el recorte de los servicios de cuidado nos sobrecarga a nosotras. Cuando se achican servicios de discapacidad, por ejemplo, que habrán visto que está saliendo todos los días en los diarios cómo se reducen las prestaciones de discapacidad. Yo tengo una hija con discapacidad, me afecta directamente porque todo esto que el Estado no me brinda, o mi hija se queda sin su acceso a derecho o yo tengo que salir a pagarlo en forma privada. Entonces, el Estado tiene que ser el garante de nuestros derechos y tenemos que exigirlos. Estamos en un contexto difícil, sin embargo, se abre una ventana de oportunidad, que es que el movimiento de mujeres en este país es muy pujante y ha logrado en gran medida instalar una agenda que está creciendo. Yo soy optimista, creo que el cuidado se está introduciendo en la agenda pública y entonces, a pesar de que el contexto económico es muy adverso y político-económico también, sí hay una posibilidad de entrarle a la demanda y a la exigibilidad del Estado a través de la agenda política, social y mediática. Y ahí ustedes tendrán un rol fundamental, ¿no? Porque tenemos esta posibilidad y ahí Pau va a contar un poco desde dónde pensamos que podemos traccionar la agenda del cuidado a través del cuestionamiento de los mandatos culturales para poder exigir y plantear el cuidado como un derecho. Sí. Traje dos videitos, me voy a pasar de los 2 minutos, les pido disculpas, pero me parecen que son... si querés adelantar hasta el primer video, traje 2 experiencias que me parecían importantes recordar y compartir. La siguiente, este primero, ¿lo podemos poner? Apoyo la guardería entera. A mis queridísimos compañeros de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, de mi amada TELAM, quiero pedirles un gran favor. Con mucho amor y con mucho respeto, el pedido tiene que ver con que se pueda dar lugar a la reapertura de la guardería de TELAM. Soy María García y apoyo la reapertura de la guardería de TELAM. Yo apoyo la guardería entera. Hola, soy Eduardo Quita, hace muchos años trabajé en TELAM y en ese entonces había guardería en la empresa periodística, así que hoy apoyo la reapertura que reclaman los trabajadores y trabajadoras de la Agencia Nacional de Noticias, que se reabra la guardería. Bueno, vamos por la guardería para la gente de TELAM, para los laburadores, los laburantes de TELAM que necesitan tener a sus chicos ahí cerquita. Espero que eso se cumpla. Bueno, me parecía que era interesante en este contexto recordar este reclamo porque cuando los compañeros y compañeras de TELAM no tenían que estar reclamando por perder su fuente de trabajo como actualmente, sí hicieron en 2015 este reclamo para volver a tener un centro de cuidado infantil adentro de la agencia, y lo que me parece interesante como esto es solamente porque había voces de mujeres y de varones reclamando por este derecho, pero también porque
se organizaron los y las trabajadoras, pero también llevaron la discusión al espacio público. Digo, a través de las redes sociales y demás estuvieron haciendo distintas acciones como de comunicación e involucrando distintos actores, actrices si queremos, también otras voces públicas para apoyar como el reclamo, y entonces por eso me parecía interesante traerlo. Y tengo otro más, pero ya termino. Digamos, en el anterior claramente no es propio, desde ELA fuimos una de las organizaciones que adhirió a este reclamo, pero sí, también quería traerles esto de una campaña que hicimos el año pasado. En Argentina, una mujer que trabaja puede tomarse 10 días al año para rendir exámenes. 10 días por matrimonio y luna de miel. Lo que no puede es pasar más de 2 días con su hijo recién nacido. ¿Por qué? Porque la ley actual solo da 48 horas de licencia por paternidad. Una injusticia que también perjudica a las mujeres, ya que los empleadores dejan de contratarlas solo por la posibilidad de que queden embarazadas y se ausenten del trabajo durante 3 meses. Por eso, lanzamos más licencia por paternidad. Transformamos un icono que siempre le asignó la crianza a la mujer y lo convertimos en el símbolo de un reclamo más que necesario, llevándolo a todos los rincones del país, incluso a los digitales. Tuvimos más de 100 millones de impresiones en menos de 24 horas y logramos instalarnos en la agenda pública, llamando la atención de los principales medios del país. Pero el tema está puesto en la licencia por paternidad y solo brinda 2 días de licencia por paternidad. Más licencia por paternidad. Se pone un sticker pegado En el transporte público esta semana, en muchos lados de la vía pública, podría tener efectos positivos sobre la igualdad de género en el hogar. Así, el sticker se convirtió en un símbolo que nos acercó a un mundo más justo y equitativo. Bueno, hay stickers afuera para que se lleven los que quieran, más allá de intervenir en el transporte, que era la idea. También por ejemplo, durante la campaña nos habían comentado quizás algunas compañeras que, por ejemplo, los habían pegado en los baños de varones de sus lugares de trabajo, por ejemplo. Mensajes subliminales se llama. Siempre las estrategias son muy creativas. Hablábamos de federalización, pero porque la presentamos en el Encuentro Nacional de Mujeres, porque nos parecía la oportunidad, si bien estábamos reclamando si queremos un derecho para los varones, digamos, también en consecuencia, como decíamos, era en el beneficio de las mujeres, pero también porque tuvimos la suerte, si queremos, de coincidir. Justo se estaba debatiendo la ampliación de las licencias en la ciudad de Buenos Aires, y entonces medio que estuvo en sintonía con eso, la ampliación de las licencias que se aprobó por el gobierno de la ciudad. Fue más o menos en la época de la campaña, pero para nosotras algo súper valioso fue la agencia con la que hicimos la campaña, que es ABAS, extendió su licencia por paternidad, creo que a 15 días, si no me equivoco, para todo ABAS Argentina. O sea, lo hicimos con Hoy Buenos Aires, que es una parte de ABAS Argentina, y entonces cuando estaban desarrollando la campaña y demás, los directivos dijeron tipo, che, pero o sea, estamos hablando que tenemos que extender y nosotros también tenemos 2 días nada más de licencia. Pero no siempre es, digamos, como, hay veces que no la ves, y hay veces que no necesariamente te lleva como a esa reflexión, digamos, o a esa revisión como de las prácticas. Así que en realidad para nosotras, como creo que la mayor conquista como fue eso, como haber colaborado para esa incidencia, nos parecía como súper importante y como, bueno, una buena noticia en eso. Y también, ¿no?, como, bueno, otras formas de hacer los reclamos u otras consecuencias como de estas cuestiones. Muchas gracias. Hola. Bueno, genial, muchísimas gracias, chicas. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Georgina Stico. Bueno, currículum, un breve currículum de Georgina, te presento. Bueno, Georgina es ingeniera en informática, hizo un posgrado en administración de organizaciones sociales y un máster en relaciones internacionales. Ha ocupado puestos especializados en tecnología y sistemas en empresas tales como Telecom Personal. Pero más tarde decide incursionar en el sector social. ¿No? ¿Te pasó? Sí. Como quiero. Ok, bueno, yo te quería decir, bueno, que sos socia de Grow, socia fundadora de Grow,
Sí, una organización que trabaja para incorporar la perspectiva de género en la sociedad para que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades de desarrollo. Bueno, bienvenida Georgina. Perdón, estábamos viendo que no se puede abrir el archivo. Ah, bueno. No, es que... Sí, no importa, pero fíjate. No, en general me gusta decir que soy después cuando termino, porque uno dice que hace una ingeniería informática hablando sobre cuidado en una universidad sobre sociales, pero bueno, fue hace mucho tiempo, hace más de 20 años, así que uno va diventando otras cosas en el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver. Si está, si no, no, Igual, más o menos, así no les hago perder tiempo, pero engancha justo lo que yo, como lo que veníamos hablando, ahí está, la presentación. Más adelante, no, hay algunas antes. Igual son... Ahí está. Ahí, vamos a ir pasando rápido, no se asusten, pero por lo menos hay algunos datos como prácticos que me parece que está bueno para poner como el tema en contexto, ¿no? Por eso el primer slide. Cuando Vicky Paula decía, bueno, a ver, ¿qué se trata con este tema de cuidado? El primer dato que les traigo es, bueno, ¿cuál es este tiempo que nosotras las mujeres usamos en la Argentina? Es esa de ahí. ¿Cuál es el tiempo que le dedicamos varones y mujeres al cuidado, ¿no? El 89% de las mujeres dice que le dedica horas de su tiempo al cuidado y el 58% de los varones, lo cual, es decir, tareas de cuidado es muy amplia en realidad, ¿no? Ahora, el tema es que nosotros le dedicamos alrededor de 6 horas, mientras ellos le dedican 3 horas, ¿no? Entonces ahí empezamos con las diferencias y después sobre qué hacemos. Ahora, lo interesante es cuando vemos inmediatamente el otro cuadro, que es quiénes son las que están trabajando buscando trabajo, porque se autorrelacionan. Y esto pasa en todas partes del mundo. Es decir, si comparamos todo este cuadro, digamos, en América Latina, vamos a ver que tiene una relación directa de que cuanto más tiempo estamos cuidando, menos tiempo estamos trabajando. Trabajando por, digamos, remuneradamente, trabajando estamos trabajando. Lo interesante de este 48%, que hoy es 49% en épocas de crisis, ya aumentó subió el de las mujeres, bajó el de los varones un punto porcentual, que siempre pasa en situaciones de crisis, tiene que ver con esto de aquellas que no están en el mercado de trabajo, que no están buscando trabajo, están cuidando, ¿no? Es decir, estamos cumpliendo ese rol del Estado que nadie más lo está haciendo. Este es un dato que a mí me parece súper interesante, que en realidad no se habla mucho, ¿no? Que es dónde es que estamos trabajando. Si vamos a analizar el sector público, en realidad la distribución de hombres y mujeres es casi del 50%, y esto ha cambiado a lo largo de los tiempos, esto de los últimos 14 años se fue modificando, pero en el sector privado hace 14 años que las mujeres representan el 32%, si no digo mal, de las personas que trabajan. Entonces, nosotros nos hemos encontrado muchas veces que la gente te dice, pero si esto está cambiando, cada vez veo más mujeres trabajando, ¿no? Bueno, sí, lamentablemente la masa de hombres también aumenta, no es que nosotras aumentamos solas. Entonces esto siempre que hay que entenderlo en función de un contexto. Y aparte, ¿cómo es esa inserción? ¿No? Nosotros agarramos, salimos a buscar trabajo, entramos al mercado de trabajo, pero después tenemos el tema de hasta dónde llegamos. Y encontramos este problema que lo traje para poner también como en contexto los datos que están en la investigación que hicieron tanto periodismo como publicidad, ¿no? Siempre hay un problema de liderazgo, ¿no? Sea en los sindicatos, en las cámaras empresarias, sea también en las empresas, que en realidad hay como distintas informaciones, ¿no? No hay todavía como una encuesta, un análisis súper extensivo sobre cómo es la situación de las mujeres en las empresas. Siempre se agarran como aquellas que están en bolsa o aquellas que no sé, las mejores para trabajar, pero en general siempre no superamos ese 4%, ¿no? De mujeres que estamos en esas posiciones de liderazgo. Sigamos, pasamos a la siguiente. Bueno, la brecha salarial también, lo interesante es esto, no es que solamente es del 28%, sino que hace 15 años que se mantiene en ese porcentaje, ¿sí? Esto no está cambiando. Entonces a mí me parece interesante de marcar esta trayectoria, es decir, si no lo seguimos peleando no vamos a avanzar. Ahora, y lo que quería traerles, ya sin correr tanto, en cuanto a por qué el tema del cuidado dentro de las organizaciones y cómo pesa, ¿no? Hay ciertos, es decir, este estereotipo que generamos sobre que el rol que tenemos las mujeres en relación al cuidado y que seguimos replicando, porque se replica en las casas, se replica en las escuelas, se replica en todo lo que estamos consumiendo a nivel cultural, ¿no? Y las instituciones, en función de las políticas, es decir, si un Estado no tiene una licencia de paternidad de 2 días, está dando un mensaje a la sociedad de cuál es ese rol de los varones en función del cuidado, ¿no? Y cuál es ese rol de las mujeres.
todo lo que hacemos tiene un mensaje, impacta también justamente en aquellos mitos que estamos construyendo y en las organizaciones. Por ejemplo, ¿qué vemos en las organizaciones? Vamos a, te doy el paso al siguiente slide. Vamos a pasar al siguiente, así vamos. Ahora vamos a los mitos, pero me parece importante este tema. Estos mitos que tienen las personas que trabajan en las organizaciones, que tienen que publicar un aviso para buscar a alguien, entrevistar a una persona, elegirla, y después aparte tiene que darle o no posibilidades de desarrollo, y empezamos, bueno, y generar una cultura de trabajo que sea amena y no expulse, porque es como en todo ese camino, las mujeres salimos en algún momento de esta trayectoria laboral, nos divide el tema en dos partes. Una es cómo funciona este mito que impide a las mujeres aplicar. Es decir, hay muchas mujeres, por ejemplo, ahora vamos a ver, el 60% de los estudiantes en sociales son mujeres, ¿no? De las egresadas en sociales, que trabajan en la industria, que ahora vamos a ver el nombre, no me acuerdo exactamente, pero que incluye todos los medios de publicidad, las agencias y qué sé yo, también es el 60%. El tema es en qué están trabajando, ¿no? Y hasta dónde llegan. Entonces ahí tenemos una cuestión donde sí las mujeres están llegando, pero ¿de qué manera? Pero hay muchas, que como es el caso que retomo el caso de Vicky porque me parece como súper interesante para trabajar, hay una cultura de trabajo que también es expulsiva y muchas quizás no van a aplicar porque saben cómo es esa cultura de trabajo y no están dispuestas a subirse a ese barco de esa manera. Y en general, me acuerdo hace un par de años haber visto en una charla que estaban hablando unas publicistas que no se repreguntaba si eso está bien o está mal. No nos repreguntamos, es decir, hay trabajos que sí, tienen que ser por turnos, pero todo tiene que ser a último momento, todo se hace de esa manera. Entonces nos debemos también esa charla para saber si esa forma que tenemos de trabajar es la manera correcta o hay otra forma de hacerla, ¿no? Porque es como si no nos estamos siempre adaptando a esas normas. Y la otra, bueno, obviamente tiene que ver a cuestiones que te impactan en ese desarrollo. Entonces hay dos desafíos que tienen las organizaciones. Uno tiene que ver con cómo hacer para llegar a aquellas mujeres que no llegamos, ¿sí? Es decir, si quiero tener ese pool de talentos y realmente estoy preocupada por tener diversidad y tener las mejores ideas, tengo que ser lo más diverso posible, y ahí parece que nos olvidamos que las mejores ideas vienen cuanto más diversos sean los grupos. Y la otra justamente es cómo promover esa corresponsabilidad para que no se vayan esas personas, esos talentos, ¿no? Esas personas que tanto trabajo tomé para sumarlas y para capacitarlas y para formarlas, que no terminen siendo expulsadas por el mismo sistema, ¿no? Y ahora sí llegamos, creo que a los mitos. Pasar, pues si no. ¿Cómo? Estamos. Traje 4 mitos, vamos a encontrar un montón en función de las experiencias. Uno tiene que ver con esto que contratar mujeres es más costoso por las responsabilidades relacionadas con la maternidad, ¿no? Ahí está, es decir, más allá de que después vamos a ver el número y creo que es un 1% más que le cuesta a una empresa o una organización contratar a una mujer con varón. Justamente si tiene o no tiene guardería, en función de los beneficios que tienen. ¿Por qué? Porque en general el beneficio está pensado hacia la mujer, está pensado de esta manera maternalista. No es así, ¿no? Ahora vamos a desmitificar el mito. Después está esto de que hay una pérdida de capital por la licencia de maternidad, ¿no? Uno después pone esto también, a ver, la mujer se va a ir 3 meses, tipo, por ahí está 20 años trabajando en la empresa, pero no importa porque se fue 3 meses y quizás se fue 6 la loca, ¿no? ¿Cómo son? A mí siempre que digo esto, y en este ámbito me siento más tranquila para decir, no, me encantaría poder asignar a quién le va a dar, es decir, el trabajo que mis hijas después hagan cuando sean mayores, ¿no? A qué varón no quiero que le paguen la jubilación con la plata que ellos están generando. Porque es como que nos estamos olvidando que los hijos es decir, tienen un valor económico. Es decir, tener hijos es importante para el futuro de los países y el desarrollo, ¿no? Pero no, todavía no podemos hacer eso. Descartar al que no hace, ¿viste? Claro, es decir, por eso es una cuestión del Estado. Nos estamos olvidando de esa variable. No lo quiero llevar al aspecto económico, pero es un aspecto económico. Ahora, las mujeres aparte tienen mayor autoestima que los varones, vamos a ver si esto es así o no. Y la otra era, las mujeres renuncian porque quieren estar en sus casas. Quiero saber acá, ¿cuántas, si hay alguna... Bueno, Vicky, tal vez va a levantar la mano, ¿no? Yo que vaya a trabajar no pude. No, claro, pero estar en la casa no es que quiere trabajar en su casa, ¿no? Que quiere estar con su familia. ¿Cuántas, por alguna manera, se fueron sus trabajos? No sé si pueden levantar la mano, porque sí, pensaron eso la gente que los vio a ustedes, pero no que lo hicieron por esa razón. Se fueron ustedes por otra oportunidad. Que estaban trabajando en una empresa o una organización y se fueron, pero para trabajar en otra por un puesto mejor. Cambiaron de trabajo. No se entiende mi pregunta, ¿no? Bueno, no importa. Ahora vamos a llegar a eso y lo voy a hacer otra vez.
Empecé el día muy acelerado con problemas de cuidado y me cuesta desacelerar. Ya voy a llegar, me quedan 3 minutos, dale. Bueno, el que las mujeres somos castosas, obviamente, esto es como, ¿por qué es importante este mito? Y ya de paso voy a pasar a las prácticas mientras tanto, ¿no? Porque cuando uno está en una entrevista de trabajo, ¿sí? Y llegas a la entrevista de trabajo y tenés 30 años, nadie te pregunta, es decir, no es que nadie te pregunta, perdón, sí te van a preguntar si estás de novia, si estás casada, ¿no? Y no importa igual si estás de novia o estás casada, porque la persona que te ve y ve en tu currículum que tenés 30 años, sos una potencial madre, no importa tus decisiones, ¿no? Si el varón, ante las mismas situaciones, está en esa entrevista de trabajo, ¿qué ve el que está entrevistando? ¿Sí? En cualquier momento se casa, buenísimo, porque van a necesitar la plata. ¿Sí? Entonces hay mayor compromiso. Donde ve la mujer una potencial pérdida porque se va a ir, ¿sí? En el varón lo que ve es mayor compromiso, entonces suma más porotitos, nosotras restamos porotitos. El colmo fue, por ejemplo, mi hermana, en febrero también tuvo una entrevista. Ella no está ni de novia, ¿no? Y le preguntaron si pensaba ponerse novia. Digo, bueno, saco el calendario y me fijo, ¿no? A ver sí, qué sé yo. Tinder dice que 45 minutos encuentro el amor de mi vida. Tinder, ¿cómo va? Te iba a preguntar eso. Además asumen amor hetero siempre, ¿no? No, sí, obvio. Pero bueno, por eso este es importante. Este mito es importante por eso. Nos están mirando como panzas, posibles panzas. Si vamos al siguiente. La licencia de maternidad, aparte de dato me encanta, ¿no? Es decir, igual hay que actualizarlo, no lo hemos encontrado actualizados. De todas las mujeres que están trabajando en la población económicamente activa, por año en general, las que se toman, este es un promedio, ¿no? Que se toman la licencia de maternidad, es decir, que están embarazadas y se toman la licencia de maternidad, es el 3%, ¿sí? No es que el 50% de las mujeres que estamos en edad reproductiva tenemos hijos todo el tiempo, ¿no? No pasa. Y que se toman la excedencia, que son esos otros 3 meses, 5 o 6 sueldos, es el 1,7%. Estos datos, ¿por qué son importantes? Porque cuando una empresa lo toma, como todas nos ven como potenciales madres, no es que todas decidimos tener hijos al mismo momento, ¿sí? A ver, vayan por una diferencia generacional. Nos pasó también una empresa, una vuelta que decían, bueno, hay una carrera de ingeniería química, que son muchas mujeres, en general es una carrera muy feminizada, ¿no? Entonces decían, no, nunca más contrato mujeres, te va a ir difícil porque no vas a encontrar hombres que la estudian, pero bueno. ¿Pero qué habían hecho? Habían contratado todas mujeres de la misma edad. Obviamente que en un rango entre los 30 y los 34 van a tener bebés, pero hubieras puesto personas mayores o personas más jóvenes y eso no te hubiera pasado. Pero eso es no poder leer las cuestiones sociales desde una perspectiva más interseccional. Bueno, en la excedencia obviamente que es imposible. ¿Cuántas personas se pueden tomar 3 meses sin goce de sueldo? ¿No? Es muy difícil, hay que tener un poder adquisitivo suficiente para hacerlo. Entonces la verdad no es que todo el mundo lo va a hacer. Si vamos a la siguiente, y en ese sentido, esto por eso me parece que es tan genial. A ver, las mujeres tenemos que estar peleando por el derecho de los hombres de la licencia más paternidad. Es para nosotros un beneficio que ellas tengan la misma licencia que nosotros. ¿Sí? La única manera, los hijos van a seguir existiendo, ojalá, ¿no? Los hijos y las hijas y los hijes, pero para que nosotras no perdamos en función de esto, de estas decisiones y que tengamos que estar pensándolo en estos términos, ellos tienen que tener el mismo beneficio, ¿sí? Lamentablemente no hay tantos hombres luchando por este beneficio y tenemos que traerlos más a ellos a esta discusión y entender que para ellos es un derecho, para nosotros es un beneficio, para ellos es un derecho. Ahora voy cerrando. Las mujeres tienen mayor ausentismo, hago y el último y cerramos. Esto es súper interesante, ¿no? Porque todos lo dicen y todos tienen los números como para rebatirlo. Las mujeres no tenemos mayor ausentismo que los varones, a lo sumo faltamos lo mismo. Las razones por las cuales faltamos al trabajo sí son distintas, porque las mujeres en general faltan por cuestiones personales que tienen que ver con el cuidado. ¿Por qué falta el varón al trabajo? Jugando al fútbol. Porque se dicen, no, jugando al fútbol, chicas, ¿sí? Faltan los lunes, ¿sí? Sábado y domingo fueron a jugar, se las también, porque se cambiaron. Entonces, me causa mucha gracia. En una empresa vamos a hablar sobre este tema y cuando vemos los números, eran porcentaje de los varones, digo, vos lo tenés que hacer. Lo que necesitas es una campaña para los varones de cómo cuidarse su cuerpo si querés reducir el ausentismo. Nosotros no somos las que te están aumentando este número, ¿sí? Pero eso es no leer. El mito es tan grande, el estereotipo es tan grande que no leen el dato que tienen enfrente. Y el último, que es esto, las mujeres renuncian porque quieren estar en su casa. Es decir, existe. Cuando uno va a decir, yo me acuerdo patente de cuando alguien puede decir, ¿por qué dejarse de ingeniería? La historia es larguísima,
Pero bueno, mis compañeros pensaban que me había ido a cuidar pingüinos a un parque nacional, ¿no? Nadie se acordó de que me había pasado al sector social, que tenía otros intereses y qué sé yo, ¿no? Como a veces la idea es de que si vos dejas un gran trabajo es porque seguramente querés ser mamá, ¿no? O querés ser mejor madre. En general la mujer se va del trabajo porque está buscando más oportunidades, porque no puede crecer, porque sienten que en ese espacio de trabajo la están aplacando, ¿sí? Entonces se genera como una U, que siempre le digo a las empresas que la miren. ¿Cuál es la U? La mujer que empieza a trabajar los primeros años está súper contenta con el trabajo. Si pasaron 4 o 6 años empieza a decrecer esa motivación. Si no se fue de la empresa, cuando ya tiene 40 años y por ahí tiene 10 años de experiencia, vuelve a crecer la motivación. ¿Por qué? Porque ese periodo de la maternidad es lo que vos tenés que tolerar, ¿sí? Tolerar porque no tenés horarios flexibles, tolerar porque tenés que estar pidiendo permiso porque tu chico se enferma, tolerar porque todo el tiempo te están mirando con cara de que hay algo vos que estás haciendo mal, ¿no? Que no te estás organizando bien, porque díganme los que tienen chicos o no, realmente la organización es así. Y quiero terminar con el siguiente. A ver, hay un gráfico que me encanta. Bueno, pasemos para esto. Avanza uno más. Esta me encanta. Acá se van a sentir identificadas. Y acá con esto cierro. Es como muy obvio el cuadro, pero es algo así como cuando nosotros, hombres y mujeres y otros, salimos de la universidad, aquellos que tuvimos la oportunidad de entrar a una universidad, porque también somos una minoría, ¿no? Entre los 20 y los 30 años tenemos una sensación de meritocracia. ¿Qué significa? Que nuestro desarrollo es igual, nos están midiendo por nuestro desempeño, nos están midiendo por nuestra potencialidad. Esta sensación existe, y esto también se los comento porque si ustedes son activamente feministas y empiezan a charlar con gente que quizás no lo es tanto, la sensación es: a mí no me pasó. Yo eso no lo viví, ¿no? Y tiene que ver con esto, de que, es decir, si venimos de la universidad en general, te evalúan por tu evaluación, digamos, por lo que hiciste en la prueba, por el trabajo práctico. No hay una cuestión subjetiva. Sí existe la cuestión subjetiva, pero es más difícil de ver. Ahora, a partir de los 30 a los 40, empieza a haber esta distancia, esta meseta que le llamamos nosotros, que sufrimos las mujeres. No importa si sos madre, no importa. Importa la potencialidad de que eso pase en algún momento. Vos podés decir que a mí no me interesa y el que te está mirando dice: ya se te va a caer la ficha, ¿sí? Ya se te va a caer la ficha y vas a querer. Y eso significa que cobramos un puesto, tiene un precio. ¿En qué sentido? Cuando haya un proyecto que sea crítico, cuando un proyecto que tenga mucha visibilidad, cuando haya que haber una relocación, no importa tu desempeño, importa tu potencialidad, ¿sí? Y no sos potencialmente no estás potencialmente lista para dar ese paso. El varón siempre está listo para dar ese paso, ¿sí? No importa lo que hagamos nosotras, es cómo nos están mirando. Entonces empieza esa gran distancia que en general después a los 40, cuando aquella que sí decidió ser madre, no lo hagan como yo muy tarde porque tengo 44 y mi casa es un quilombo, así que estoy en el medio de la meseta, es decir, la sufrí a los 30 y la estoy sufriendo de verdad. Empezamos en puntos diferentes. Entonces lo que nos va a pasar es que para llegar al mismo lugar que llega un varón, a nosotros nos toma 10 años más, ¿sí? Solamente por el hecho de ser mujeres. Entonces, entendamos, ayer hubo una discusión acá que me acuerdo que alguien estaba comentando sobre, bueno, si cuando uno está haciendo una publicidad tiene que representar el mundo tal cual es, ¿no? Si las mujeres estamos cuidando, tenemos que mostrarlo cuidando. Yo soy de las que dice, tenemos que romper con eso, no porque está mal cuidar, no porque está mal hacer las tareas de las domésticas, pero si queremos cambiar esos conceptos, estos estereotipos, tenemos que subirnos todos, ¿sí? Y con eso cierro. Mil gracias, Georgie. Bueno, esto da para horas, pero bueno, estamos muy acotadas. Ahora le vamos a dar la palabra a María Ángeles Camuso. Ella es docente e investigadora de la Universidad Nacional de Rosario y de la Universidad Abierta Interamericana de Rosario. Investiga la representación de las mujeres y las diversidades de género en los discursos mediáticos, en particular en los publicitarios. Es gestora y organizadora del espacio digital, el Observatorio Publicitario sobre Sexismo, desde la licenciatura en Publicidad de la UAI. Tiene un currículum súper más largo, pero bueno, está bien. Listo. Aceleremos. Vamos a lo que estamos charlando hoy. Hola, buen día. Ay, no. Yo te controlo. ¿Qué tal? Está apagado. Está apagado, bien. Hola, ahí está mi presentación. Buenos días. Bueno, yo quería contar un poco la experiencia de la industria publicitaria. En realidad, desde este lugar en el que estoy, que es el de la formación de los profesionales de la publicidad y de las tensiones que eso implica. Nosotros arrancamos hace mucho tiempo,
pensando, digamos, armando un espacio que tenía que ver con la observación publicitaria, digamos, con la observación de los contenidos, con la observación de los estereotipos, que es como el espacio más habitual por donde uno entra a la crítica publicitaria. Obviamente, a partir del desarrollo de ese observatorio, nos fuimos encontrando con que había 3 ejes problemáticos, porque la cuestión siempre tiene que ver por qué se generan esos contenidos, que era una de las cuestiones que charlábamos ayer, por qué los contenidos son estereotipados, por qué los contenidos son hegemónicos, por qué no muestran la diversidad de actividades, por qué reproducen esquemas conservadores de familia, esquemas conservadores del reparto de las tareas de cuidado. Y entonces empezamos a pensar, nos dimos cuenta que había 3 ejes que hacían al quehacer publicitario, que uno era la cuestión de los contenidos específicamente, tratar de mirar cómo se complejizaban los estereotipos, porque no solo, porque a veces hay estereotipos que son muy fáciles de detectar y hay otros que son más complejos, ¿no? Por otro lado, el otro eje era, bueno, ¿quiénes hacían publicidad? Y estuvimos cómo son los procesos de producción publicitaria, y acá empiezan a aparecer las cuestiones vinculadas a los cuidados, porque son las que se relacionan con quienes trabajan en la industria publicitaria. Y por último, el tercer eje que tenía que ver, bueno, estas son algunas de las cosas que estuvimos viendo, qué sucede con las audiencias. Como decíamos ayer, es un tema pendiente, es un tema que falta, que no hay grandes investigaciones. Mi hipótesis es que porque a veces no queremos encontrar, digamos, algunas respuestas, pero lo dejamos para después. Pero en función de esta cuestión empecé a pensar y empecé a preguntarme, bueno, ¿cómo estaba afectando toda esta cuestión de la ola a todo el proceso y qué pasaba en particular con los procesos de producción? Entonces, sí, vamos por los nuevos desafíos implican en este momento pensar quiénes están haciendo. A mí me parece que ahí tenemos que pasar rápidamente de qué contenidos se producen a cómo se producen esos contenidos. Y acá voy a hacer algunas observaciones que tienen que ver con las realidades publicitarias del interior. Me parece que muchas de las compañeras con las que estuvimos charlando ayer van a coincidir con algunas cuestiones, algunas cosas salieron en la investigación, pero que yo estoy notando en estos momentos de precarización, obviamente, otros matices, digamos, en los procesos de producción. Por dar clases en una universidad privada, que es muy distinto el componente social que tiene en Buenos Aires que el que tiene en Rosario, yo me encontré con cosas con alumnos y alumnas que a mí me resultaban increíbles, digamos, porque yo era una trabajadora, yo trabajé, digamos, vengo de una familia de trabajadores, entonces trabajé toda la vida. Y yo tenía alumnos que, por ejemplo, esto hace 6, 7 años, se querían ir, tenían clase conmigo hasta las 1 de la tarde. Y entonces me decían que se querían ir a las 12, que por qué era tan tarde, que por qué era... Yo decía, ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Si es la 1 de la tarde, si tienen... Y un alumno a mí me contestó, literalmente, porque si yo me voy a la 1, llego a mi casa a la 1:30 y ya se fue la chica y me tengo que hacer la comida. ¿Entienden? Entonces... fue terrible eso, porque yo dije, claro, ¿cómo este pibe después va a hacer una publicidad pensando en las políticas de cuidado, quién cocina, así? Si lo único que se le ocurre es que no, que se tenía que calentar la comida y lavar el plato, digamos, porque esa fue la respuesta. Yo dije, ¿cómo? Bueno. Entonces, ese es un componente, digamos, ahí. ¿Quiénes hacen? Lo habrán secuestrado hasta las 3:30 de la tarde. Claro, entonces yo ahí estiraba, no juego a clase y yo la estiraba, por ahí decía, ya estamos terminando el tema, no, lo voy a estirar para que se vaya a la única. Para que la señora se vaya. Claro. Aprende, bueno, y como esas cuestiones, claro, digo, ese es un caso así, la anécdota, pero esas cosas pasaban, es decir, el componente de alumnos universitarios que estudian publicidad, en Rosario, al menos en general, era un componente de una clase social acomodada, con las cuestiones de cuidados resueltas, o de una manera muy hegemónica, muy tradicional, con madres de buena posición económica que no trabajaban, o con personal doméstico, digamos. Entonces, bueno, eso genera toda una reflexión sobre quiénes cuidan y quiénes... y cómo se relata después
cómo se construyen los contenidos. A partir del observatorio nosotros, estos son nuestros imperativos, ¿no? Tenemos que pensar que hay que visibilizar, que hay que problematizar y que hay que desnaturalizar todos los procesos de cuidados y todos los procesos que tienen que ver con las relaciones sexoafectivas. Con las relaciones sexoafectivas ha sido más fácil porque en el tema del cuidado esto no compromete, o mejor dicho, las relaciones sexoafectivas no comprometen la cosa cotidiana del trabajo y de la pérdida de privilegios. Y eso es terrible, es decir, es mucho más fácil hacer una publicidad con una pareja no heterosexual, digamos, y en eso los alumnos y las alumnas se sienten motivados, súper progres, muy creativos, pero repensar los cuidados les cuesta un montón, les cuesta una barbaridad. El otro componente que tenemos de alumnos y alumnas que tenemos en Rosario son alumnos y alumnas que vienen de poblaciones más chicas, donde tal vez el reparto de tareas es todavía mucho más conservador que en las ciudades, que en una ciudad como Rosario, que también tiene sus partes muy conservadoras, pero digamos, en esos espacios más pequeños hay unos modos mucho más tradicionales. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo vamos formando? Ya no a los alumnos y a las alumnas, sino qué tipo de profesionales de la publicidad podemos formar y cómo se incluyen, digamos, cómo incluimos todos estos contenidos, cómo transversalizamos la perspectiva de género para pensar, por un lado, esto, que el tema del cuidado es una problemática económica fundamental. A los alumnos y alumnas de publicidad, que es una carrera que está vinculada al desarrollo de la sociedad de consumo, decirles esto es como que te miran con una cara diciendo, ¿cómo económico? No puede ser, mi abuela que me hace el flan con dulce de leche, ¿cómo eso es económico? Bueno, es todo un desafío. Pero en esta cuestión yo empecé a pensar también en algunas reflexiones que hay una problemática particular de las carreras de publicidad. ¿Qué es esta? En el ámbito publicitario, el concepto de flexibilidad es un valor personal muy fundamental y además muy estimulado. Las carreras de publicidad estimulamos la flexibilidad de pensamiento. La flexibilidad de pensamiento parece como el valor a desarrollar, el valor a entrenar, ser capaces de tener un pensamiento flexible, un pensamiento donde se encuentren conexiones inesperadas, donde se piensen por costados laterales, donde se piensen relaciones que no pensaron otros. Ese es el valor fundamental del desarrollo y del entrenamiento de la creatividad publicitaria. Y entonces yo me estoy preguntando en estos últimos años, en estos últimos tiempos, ese concepto de la flexibilidad y además ese ideal de que esa flexibilidad tiene que ver con cierto tipo de procesos de trabajo, porque ahí aparece la cuestión de, bueno, se puede trabajar en cualquier horario porque la creatividad, si bien tenés que tener un método y un entrenamiento, es bárbaro que vos vayas por la calle y sos creativo todo el tiempo y todo el tiempo estás pensando cosas, mientras estás lavando los platos se te puede ocurrir una idea fantástica, y eso todo el tiempo incentivado como un valor fundamental de la personalidad. De alguna manera, lo que estoy pensando es si no se empezó a convertir en un modo de disciplinamiento. Digamos, cómo ese concepto de la flexibilidad se internalizó de tal manera que es un disciplinamiento que te lleva después a estas cuestiones, a no exigir, a no pedir, a no considerar que tenés derechos laborales, derechos a tener una vida aparte del trabajo, para muchos de nosotros y nosotras, que creo acá que vamos a convenir que somos bastante adictos al trabajo y a los procesos profesionales, digamos que nos encantan las profesiones. Bueno, ¿en qué momento nos empezamos a plantear que también hay otras cosas en la vida que también son importantes? Y saquémoslo de la familia a la maternidad, qué sé yo, ir al cine, rascarte el pupo, no sé, cualquier cosa que pueda ser interesante aparte de trabajar, y que no en todos esos espacios hay que estar trabajando, hay que estar pensando que eso es un insight para la futura publicidad o la futura campaña que vas a hacer. Ahí está mi tiempo vencido, mirá, qué buena. Mi propia. Eso de la otra ciruela, ¿vieron? Eso está así, basta, se terminó, entreguen la hoja ahí, listo, bueno, esos son años de universidad.
Bueno, ya estoy cerrando. Entonces, ese concepto de lo flexible me parece que es un tema a repensar y a desnaturalizar, ¿no? A desnaturalizar. Porque esto que decía, siempre es más fácil desnaturalizar algunas cosas, mostrar, visibilizar, pero transformar esas prácticas y repensar esas prácticas que nos involucran y que van a involucrar a todos los espacios en los que estamos insertos. Porque, y acá retomo un poquito lo que comentaba ayer Luciana cuando decía, bueno, hay alguna cuestión de contenidos que no se generan porque es probable que en las empresas no se quieran enterar porque eso vuelve a la manera de reclamos de derechos. También me parece que vuelve en la forma de repensar las actividades cotidianas y los privilegios que se pierden cada día y problematizar nuestras prácticas cotidianas. Entonces, bueno, mejor no hagamos esto, que ya está, pongamos a la mina lavando los platos con el detergente y el otro que viene y cuida al pibe y con eso ya estamos, porque problematizar eso es problematizar nuestra vida cotidiana, nuestra vida personal, y eso tiene un costo terrible, tiene costos en las relaciones, tiene costos en los vínculos, tiene costos con las parejas, tiene costos con padres hacia arriba, con los padres y las madres, tiene costos con los hijos, tiene costos con los vínculos. Repensar el cuidado no es gratuito, es difícil, digamos, es una cosa que tenemos, una discusión que yo considero que hay que darla en todos los espacios, pero que genera problemas vinculares. Y entonces muchas veces a eso también le pasamos por el costado y hacemos así, decimos, bueno, listo, no quilombo, porque esto genera una discusión y un reclamo para todos lados. Entonces me parece que ese es otro tema que tenemos que revisar. Gracias, María Ángeles. Bueno, ahora cerramos la frutillita del postre. Bueno, ahora va a hablar Silvia Martínez Casina. Ella, como sabrán, es periodista, trabaja desde los 19 años. Pasó por gráfica, por radio, por televisión, fue cronista, redactora, productora periodística, movilera, conductora de noticieros en Cablevisión, América Todo Noticias y Canal 13. Y desde hace 22 años presenta las noticias al mediodía, actualmente en el noticiero del 13. Y desde hace 2 años y medio es delegada gremial de prensa. Es mamá de 2 hijas, Franco, de 28 y Natalia, de 24. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación, gracias por el panel que es maravilloso, es enriquecedor. Ayer también escuchar a Luciana y seguir retroalimentándonos y reeducándonos. Cuando yo ponía dentro de mi currículum el tema de la maternidad, tiene que ver con la reeducación de nuestros propios hijos, ¿no? Nos están enseñando, tirando la estantería en algunos casos y reconstruyendo. Y es maravilloso. ¿Cuántas puntas? Yo como trabajadora aprendí a conocer mis derechos muchos años después. Y de hecho ahora como delegada gremial estoy defendiendo derechos que yo no supe reclamar cuando los necesite. Por ejemplo, esto de los cuidados, ¿no? El tema de la maternidad, más allá de la licencia por maternidad que todas las empresas, si estás en una relación de dependencia, la cumplen. Un montón de otros derechos, como por ejemplo cuando te reinsertás al trabajo, de qué manera hacerlo para no cortar la lactancia, de qué manera solicitar y pedir, que es un derecho, no es un beneficio que te otorga la empresa, el horario reducido de trabajo, pedir por el tema de la lactancia. Hablábamos de la responsabilidad del Estado, de la responsabilidad de las empresas para cumplir con esos convenios de trabajo. Hay algunos convenios que son más beneficiosos que otros. Para mí el convenio colectivo de trabajo de prensa televisada es una biblia, y así lo debemos entender los trabajadores que nos desempeñamos en los medios audiovisuales. Es distinto al de gráfica, es beneficioso, tiene algunas cuestiones mucho mejores, pero si uno lee, y es un convenio viejo, claro, es un convenio que es tan bueno, pero digo viejo porque se retroceden los derechos. Es decir, tenemos conquistas, tenemos derechos, pero se incumplen. El Estado está ausente. Si vemos el ejemplo de Telam que las chicas presentaban, Telam tenía una guardería, la perdió. Tenía 2 lactarios, uno en cada sede,
perdió uno y el lactario actual está en un estado realmente de deterioro y abandono. Estamos perdiendo derechos. Nosotros en Canal 13 estamos pidiendo que sea el primer canal de televisión que tenga un lactario. Hay una posibilidad de diálogo, pero también nos costó hacer entender a un gerente, que en este caso es un hombre, entonces posiblemente desconozca las necesidades de una mujer que se reinserta al trabajo, que no quiere cortar el periodo de lactancia y que de pronto dicen, bueno, hola, que vayan al baño a sacarse leche o que vayan al consultorio médico. Es decir, ante estas respuestas está buenísimo el diálogo, el tratar de entender. Yo puedo entender por qué un hombre de determinada edad necesita ir más seguido al baño por su tema de próstata. Entonces tratar de hacerle entender cuáles son nuestras necesidades como mujeres, ¿no? Y hay una llegada y hay un alcance. No así en otro tipo de reclamos y de pedidos que están naturalizadas, porque de pronto se incumplen los convenios. Nuestro convenio, cuando hablamos de cuidado, realmente yo lo leo y digo, a nosotros nos dan 30 días hábiles de licencia por enfermedad de familiares a cargo, ya sean menores, algún familiar que está a cargo nuestro por discapacidad o adultos mayores. Tenemos también 10 días hábiles sin necesidad de decir por qué. Tenemos un día femenino, que cuando yo fui delegada, ahora yo en mi vida digo, pará, un día femenino, que esto atrasa, es decir, porque te bajó la menstruación, vas a pedir un día. Y ahora entiendo un montón de situaciones de mujeres que están en la calle trabajando, haciendo guardias periodísticas, sin un baño, sin poder moverse, 8 o 9 horas, sin poder ir a un baño, o alguien que está por ahí haciendo cámaras y la vestuarista la viste de punta en blanco y tiene que estar 4 o 5 horas en el control, una compañera que de pronto no puede ir como los repositores o las cajeras del coto, digo el coto porque si es un supermercado, pero bueno, que no se pueden mover de su lugar de trabajo. Entonces uno ahí sí empieza a decir, no me miro mi propio ombligo, no digo yo tuve unos partos divinos, no tuve dolor, no tengo dolores menstruales, pero ¿qué le pasa al resto de las compañeras? En relación a eso, creo que tenemos primero que nosotros conocer nuestros derechos, hacerlos valer, tener también esta sororidad entre las mujeres y entre los compañeros varones también, de acudir a los delegados gremiales. Para mí es muy importante el tema de la representación colectiva, y dentro de los cuidados también planteo qué le pasa a una empresa que obstaculiza, que dificulta y que no deja y que no permite la libertad sindical o gremial, porque el ámbito gremial es el mejor espacio para que las trabajadoras y trabajadores expresemos las necesidades y lo que nos pasa. Si una empresa obstaculiza eso, o te manda a hacer una nota en el momento que hay una asamblea, o te dice y te aconseja no te conviene juntarte con los delegados, porque si total pueden venir y pueden reclamarme y pueden decir, entonces lo que hacemos es individualizar cada caso en particular. Es decir, no, mi jefe es re bueno, me da el día, porque quiero ir al acto de primer grado de mi hijito, entonces me da el día. Pero ¿qué pasa cuando el papá varón quiere ese día? Tampoco está, así como tenemos que luchar para que el día por nacimiento o la licencia por nacimiento sea equitativa para los varones, también que se naturalice que un papá tiene todo el derecho de ir a despedir a su hijo que se va en viaje de egresados o que va al primer... y estas cosas siguen siendo funcionales para la empresa, que por otra parte no se puede caer del sistema. La ola verde, la marea verde está, y más en los medios de comunicación, está obligando a las empresas a reconvertirse, y hablo realmente desde el punto de vista así como de la industria, ¿no? Y lo que nosotros lo que tenemos que lograr es que la reconversión sea genuina, sea realmente interna, no dar una charla el 8 de marzo
con las mujeres que inspiran y que son exitosas, y esas mismas mujeres dicen, nosotras, en la línea tuya que decís, renuncian a los trabajos porque no quieren dejar la casa, y te dicen, no queremos perder el poder en el hogar. O una mujer exitosa que tiene un cargo importantísimo en un medio de comunicación, te dice, no, pero es que las mujeres con este techo de cristal, en realidad, yo muchas veces les preguntaba ante la posibilidad de dar un ascenso, y son las mismas mujeres las que visceralmente, dixit, textual, no se sienten preparadas para esos cargos. Entonces, si cuando estamos queriendo pedir formación, capacitación, talleres con visión de género, apertura, nos muestran estos estereotipos, es seguir retroalimentando. Creo que tenemos que ser muy inteligentes, estar atentas a que eso es más de lo mismo, es querer seguir achatándonos, es hacernos creer que las únicas que llegan son las mujeres que han decidido no formar familia, que están solas, que no tienen hijos, o que postergan la maternidad mucho más tiempo, porque en verdad a la empresa le sirve seguir achatando y manteniendo y dividiendo, no teniendo un reclamo colectivo, teniendo la idea de que si sos periodista es porque tenés una vocación enorme, como decías vos, que somos animales full life, en donde estás de vacaciones y ves un incendio y llamás por teléfono, que esté el incendio sea no sé dónde, no hay cámara, no hay nada, no me lo sé con el teléfono, dale, vos estás de vacaciones, estás con el telefonito. Creo que tenemos que conocer nuestros derechos, respetarnos, a violar giles, a avivar a todo el resto de nuestros compañeros, y como decía mi mamá, el que no llora no mama. Reclamar nuestros derechos e ir por más. Estamos pidiendo protocolos contra la violencia de género dentro mismo de los ámbitos laborales. Ayer Luciana Pecker decía algo interesantísimo, y es, no les conviene, porque se destapa la olla. Y en verdad, aunque sea de manera paulatina, tenemos que seguir trabajando en eso. Tenemos que trabajar con nuestros compañeros varones, con la concientización, con la equidad, y hacer valer justamente esto, que para el afuera, para la pantalla, por ahí pintar la pantalla de violeta un día de Ni Una Menos o un 8M es para el afuera, pero adentro de casa tenemos que exigir que se cumplan esas propuestas y esos compromisos de equidad de género, de espacio de trabajo libre, de todo tipo de violencias y de igualdad de oportunidades. Fui desprolija, pero bueno, así. Perdón, quiero hacer un comentario que me dispara esto que decís, y que yo la verdad me di cuenta hace muy poco, es decir, por lo menos que fui consciente de esto, ¿no? Aquellos que son, creo que menores de 30, fueron educados en una cultura de derechos, ¿no? Y eso es algo que nosotros no somos conscientes. Es decir, creo que la Convención de los Derechos del Niño es del 1989, ¿sí? Todos aquellos que nacimos antes de 1989 jamás escuchamos que teníamos derechos, ¿sí? Los que nacieron después fueron educados en una cultura de derechos. Estas personas que son los dueños de empresas, nuestros compañeros, nosotras mismas, ¿no? Entonces hay que aprender a exigir algo que es un derecho, que de repente aparece a los 18, donde ya no estás adentro de una institución y nadie te explica, ¿no? Cuando los jóvenes de hoy lo vivieron y lo mamaron desde que están en la escuela, están en el jardín de infantes, de que tienen derechos. Nuestros hijos nos reclaman cosas todo el tiempo y tienen ese ejercicio. Digo esto para decir, tratar de entendernos dónde estamos parados, ¿no? De por qué nos cuesta tanto pedir a algunos y por qué también nos vamos a encontrar con tanta gente adulta que, Vicky me contaba esto, así que lo cuento Vicky, que de repente dice, che, mirá que se van a dar cuenta que tienen derechos, y lo escuchamos, esto se escucha en la empresa, ¿no? Se van a dar cuenta, y ¿cómo? Tienen derechos, el derecho es un derecho, pero bueno, nada, esta es como una conclusión que quería compartir. Muchísimas gracias, chicas. Bueno, espectacular el panel ahora lo ideal es que si ustedes tienen algún tipo de consulta, ya
inmediatamente. Eso es lo que me gusta. Mira. Bueno. No por la grabación. Les contamos, hoy lo probaron, por quienes estuvieron ayer, sí, el tema es, anda bien hasta los, nos explicaron, hasta los filas de adelante. Tiene un problema cuando nos alejamos y tiene un problema también cuando hay gente en el medio. Entonces, si se acercan... Tiene muchos problemas. O se acercan o hablan fuerte, como tienen necesidades de cuidado. Hola. Bueno, dos cosas pensaba. Una, bueno, yo soy Camila, soy de la Universidad Nacional de La Pampa en este momento, pero antes me formé en la Escuela de Creativos y en TEA, que bueno, justo participaron ayer de la fiesta. Y pensaba, respecto a la anécdota que te pasó, digo, la universidad pública, justamente estamos en la universidad pública, se tiene que pensar, me parece, una formación similar a esos lugares, porque las cuotas de la Escuela de Creativos, de TEA y todas esas parecidas son prohibitivas. Y yo me doy cuenta, ahora que estoy en la universidad pública, que ese campo popular que podría llegar y que podría ser parte de las agencias no llega nunca, no va a llegar. Me parece que. No importa, ahí pasó. Ahí veré. Digo eso, que habría que pensar en la formación, porque ahora yo estudio comunicación social, que si bien tiene algo que. Me parece que en general. Si no, los comunicadores sociales no vamos a la universidad, a la gente de publicidad. No es el lugar. En general salimos en general salimos de la gente de la Escuela de Creativos, de la AP, de, bueno, hay como escuelas ahí más o menos importantes en el ámbito. Pero no hay formación en publicidad en la institución pública. Y me parece que es algo que estaría bueno que la universidad lo piense y sea una posibilidad para la transformación. Y otra cosa chiquita que pensaba, que también lo había dicho Georgina, de la publicidad de ELA, de los varones, del sticker. Digo, somos nosotros las que tenemos que salir a pelear por los derechos de ellos. Nosotros salimos a pelear por nuestros derechos y también tenemos que salir a pelear por los derechos de ellos. No digo de no hacernos cargo, pero hay que empoderarlos un poco, ¿no? Hay que hacer un trabajo ahí de politizarlos un poco. Ni hablar. Todos tenemos que igual solo quiero agregar un compañero de judiciales me contaba que yo había conseguido la licencia más creo que 15 días, no me acuerdo, de valores, y que los chabones no se lo tomaban. Ni se lo querían. Tiene que ser obligatoria. Claro, bueno. ¿Vamos contestando o...? Ahora. Bueno, eso es. A ellos no les interesa esos 3 meses para cuidar al bebé. Tiene que ser obligatorio, no van a salir a la calle para pelear esos derechos. Nosotras tenemos que salir a la calle para que le den esos derechos, para compensar en la búsqueda de igualdad que necesitamos todas, todes y todos. Entonces, como a nosotros nos imponen algunos derechos que les convienen a ellos y que por ahí nos perjudican bastante a nosotros, entonces tenemos que exigir el mismo derecho, aunque a ellos les pese. A lo mejor van a la casa y puedan estar o juntos o separados cuidando al bebé. Yo creo que va a ser todo un aprendizaje también para ellos. El hecho de estar a cargo del hijo, me ha pasado, he dejado trabajaba en un medio de 5 a 9, tenía que estar de la mañana, se quedaba ese poco tiempo mi hija de 6 meses con el papá y el papá se lo dejaba al cuidado de mi hijo de 6 años a la bebé y se iba al baño a leer el diario, a tomar un pucho. Entonces se cayó, tuve que renunciar a mi trabajo. O sea, es todo un aprendizaje que es obligatorio, van a tener que hacerlo, no es que nosotros tengamos que salir a buscar los derechos de ellos ni empoderarlos. Están sumamente empoderados. Así que tenemos que luchar para que esto sea también la ley de igualdad. Y otra cosa, las creativas y las periodistas trabajamos mucho más dentro de nuestras casas que en el ámbito de trabajo. Una vez propuse, presenté un proyecto para creativa de radio, que bien podía hacerlo en mi casa y mandarlo por mail o por WhatsApp o como sea, y no, necesitaban que esté ahí el culo en la silla, determinado horario y por supuesto no acepté.
Digo algo corto y después se lo paso a Vicky. Es cierto esto que están diciendo en los países en general donde se aplican las licencias de paternidad. El primer problema que tienen, y que ya está demostrado, es no se la toman, ¿no? Entonces los países lo que tienen, en general, hay distintas estrategias para obligarlos, es decir, tienen que ser obligatoria. Entonces, por ejemplo, está el caso de Francia, donde lo que habían hecho era, si no te la tomás, el padre no se la toma, le reducen la jubilación, el tiempo lo perdés en jubilación, o por ejemplo en otros casos donde por ejemplo existen la licencia, no se llaman licencias de paternidad, sino son licencias familiares, que se la puede tomar el hombre o la mujer. ¿Quién se la toma? La mujer. Entonces hay una porción de ese año que es obligatoria, que se la toma el hombre, y si no se pierde, no se la toma nadie, ¿no? Es decir, siempre tiene que estar acompañado con una campaña de comunicación, porque venimos, es decir, estamos construidos en esta sociedad donde el hombre no toma el cuidado, y si se la toma está trabajando en el bar, ¿sí? Es cierto que al hombre le cuesta cuidar, pero bueno, hay que cambiar ese estereotipo de que si este es tu rol es lo que tenés que hacer. Sí, iba a decir lo mismo, esto de la obligatoriedad de la licencia. Y también hay algo que muchas empresas que han emprendido este camino y han hecho grupos focales con los varones que vuelven antes, el varón tiene miedo a que su jefe lo vea mal por tomar la licencia extendida. Entonces ahí lo que hay que hacer es cambiar la cultura organizacional dentro de estos espacios y que te garpe ir al acto escolar siendo hombre, porque ese es el problema. Con lo cual también la cosa es, entonces si soy mujer y voy al acto escolar, estás reconociendo que me juega en contra, ¿no? Es interesante que se puedan dar esas discusiones, porque en definitiva muchos sí quieren estar cuidando, pero tienen miedo a la represalia de sus propios jefes. Represalia que nosotros nos venimos masticando hace generaciones, pero que claro, ellos no se quieren masticar. Entonces ahí discutir esto me parece que también habilita a muchos varones que sí quieren cuidar, pero que hay que transformar esto de, digamos, qué es ser macho, qué es ser hombre, y bueno, un líder no va al acto escolar. Bueno, ¿por qué no? Hay que cambiar un poco eso. Perdón, una cosa chiquitita. Cuando lanzamos la campaña, nosotros teníamos las mismas contradicciones, tipo, che, tenemos que salir también nosotros a reclamar por el derecho de ellos a cuidar, tipo, pedirles por favor. Pero también es, como decía Georgina, no están en el espacio público los varones. O sea, ¿cuándo viste en el Paro Internacional de Mujeres reclamamos, no visibilizamos que esto de, eso que llaman amor es trabajo no pago? O sea, ¿dónde está la marcha de varones pidiendo déjennos cuidar? Entonces también no es una responsabilidad nuestra, pero sí queremos meter el tema en la agenda. Discutamos esto y habilitar ese discurso, digamos, también esa discusión, como dice Vicky, de habilitar a aquellos varones que quieren cuidar. Y también me parece súper importante esto de la educación de niños y de niñas, ¿no? Naturalicemos que los varones también pueden y deben cuidar. Una cosita que me parece que es importante señalar, ahora voy a responder las cuestiones que indicaba acá la compañera, que tienen que ver con las diferencias entre las universidades públicas y las privadas. Pero una cuestión que a mí me parece que es muy terrible es que siempre estamos pensando en la cuestión de obtener licencias, y la posibilidad de obtener licencias tiene que ver con estar en trabajos en blanco. Y en la actividad publicitaria y en la actividad en medios, me parece que no tanto, pero en la publicitaria, sobre todo en el interior, y ahí puedo dar fe por mis alumnos y alumnas que se van insertando en el mercado laboral, prácticamente la industria no existe, es todo contratado monotributista. Entonces estamos en un paso de derechos súper abajo para poder reclamar estas cuestiones, porque esta cuestión de la flexibilización, por eso a mí me preocupa este concepto de la flexibilidad, por cómo se instaló como modo hegemónico. Hay poquísimas, yo podría decir que en Rosario debe haber 2 agencias o 3 que responden al contrato de trabajo de publicidad, al convenio de publicidad. Además de que obviamente la gente no está sindicalizada, porque también en toda la formación y en todo el modo de aparecer, digamos, el modo de entrenamiento de los publicitarios y las publicitarias, el concepto de sindicalización está muy mal visto, digamos, porque se va instalando en un discurso de ¿para qué? ¿Por qué? Si lo podés charlar, si somos todos amigos, si mi jefe, claro, ahí después hay un montón de agencias donde
chicos y chicas que ingresan tienen 27 años y el jefe tiene 32, entonces salen a tomar birra juntos y van a los eventos, entonces no hay esa relación, somos todos horizontales, somos todos un equipo, somos todos entendemos, miramos las mismas series, hacemos los mismos chistes, entonces el concepto de derechos laborales y de reclamar por derechos laborales y de hacerlo organizadamente es un disvalor. Entonces venimos de abajo de todo eso para llegar a la cuestión de discutir los cuidados, porque estamos también discutiendo derechos elementales, como por ejemplo esto, de que si vos estás una cantidad de tiempo ya trabajando, no puede ser que te renueven todo el tiempo, tengas que facturar, digamos, como monotributista. Y en relación a esta cuestión de la formación también, lo que estoy viendo en alumnas y alumnos es, por ejemplo, que los alumnos, hay mucho trabajo de freelance y de mini agencias, ¿no? De pequeños estudios, de armar algo. Y en general los que arman las agencias son los varones. Las chicas van más a ser contratadas en estas modalidades precarizadas, pero son menos los estudios, los equipos que se arman de 2 o 3 mujeres que eran compañeras, no sé, una diseñadora y una publicista, para armar un equipo de comunicación. Son muy menores. En cambio, hay muchos alumnos y alumnas alumnos son varones, que arman 2 o 3, listo, terminaron y armaron su propio estudio, su propia agencia. Que también me estoy preguntando cuáles son las cuestiones de formación y cuáles son todos los operadores culturales que funcionan ahí, que operan justamente para que un montón de alumnas no se los planteen. Y en relación a lo privado y lo público, hay una cuestión, sí, a mí me parece que en lo público tendría que trabajarse la cuestión de los contenidos publicitarios y de las competencias vinculadas a la industria publicitaria. Pero después lo que veo también es que por esta precariedad que hay en la industria en general, por ejemplo, tengo muchos alumnos aún de la privada de Rosario que vienen a Buenos Aires a hacer trainees, digamos, a trabajar como trainees gratis, 2 años, y que las familias lo toman como si le pagaran un posgrado. Bueno, en vez de pagarte un posgrado, te banco 2 años en Buenos Aires para que estés en una agencia trabajando 9 horas gratis, es decir, gastando y entonces, ¿quiénes lo pueden hacer? Lo pueden hacer, digamos, más allá de los que tienen un poder adquisitivo para bancar un pibe de 25 años en Buenos Aires y bancarlo con también todas las exigencias de consumo que implica la industria publicitaria, porque tenés que estar en un nivel, ir a determinados lugares, estar en eventos, digamos, participar de una cuestión. Entonces, la brecha social es muy fuerte en la industria. Les quería preguntar si en las experiencias de otros países en relación a cómo incentivar las licencias por paternidad se va por la positiva, por ejemplo, darles premios. Digo, porque me parece a mí que las campañas comunicacionales que apuntan al cambio cultural, etcétera, digamos, pueden generarnos cambios y transformaciones a largo plazo. Pero me da la sensación de que si se les diera incentivos laborales y económicos, los varones sí los agarrarían. Por ejemplo, digo, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Pero que para que si te tomas la licencia tenés puntaje de algún tipo, es decir, me parece además que representaría simbólicamente que el Estado y la empresa privada están tomando a cargo el tema de los cuidados. Si nos importa como sociedad y lo valoramos, entonces incentivamos el cuidado por parte de los varones. Pero desconozco la pregunta es si saben si esto se está haciendo en algún lado. ¿Contesto esa directo o esperamos? Sí, en realidad las licencias son pagas. Entonces el beneficio es ese, es económico. Sí. No es que hay un beneficio adicional al acceder a la licencia paga. Puede ser discriminatorio, si te damos más premio a vos. Exactamente. Puede ser discriminatorio hacia las mujeres. Que hay ahí todo un tema, hay también un tema de que está bueno generar un incentivo, pero que no se vuelve discriminatorio con las mujeres, en el sentido de, si yo soy madre y cuido, ¿qué premio me dan a mí, no? Pero sin embargo, igual que puedas tomar una licencia extendida es un premio, es un incentivo. La cuestión ahí para mí es bien cultural.
Por eso la batalla es tan clave, poder derribar todo lo otro que acompaña una política pública. Y las campañas comunicacionales en general van en ese sentido, ¿no? Sí, ahí lo interesante también es ver el tiempo que tardaron entre que pusieron la licencia, por ejemplo, el proceso suele ser, pongo una licencia paga que es opcional, no la toman, después la vuelvo obligatoria, no la toman, después hacen la campaña. Y este es el caso, lo ves en Francia, lo ves en Polonia, que son los países más nuevos, pero de repente países como Finlandia, Noruega, en todos los países nórdicos, hace 30 años que tienen este tipo de licencias. Entonces ya no necesitan ese tipo de campañas comunitarias, pero comunicacionales. Pero Polonia creo que ha sido uno de los últimos, ¿no? Donde lo ha visto, que tuvieron que acompañar, es decir, con la campaña, porque el beneficio, no pueden dar un beneficio extra al que le dan a la mujer. Pero además hay que tener la noción de la particularidad de la Argentina, en donde desde los gobiernos o las empresas queremos parecernos mucho a Europa, pero a nivel de obligaciones laborales miramos para otro lado. Cuando uno le plantea a la empresa que hay multitarea, porque hay gente que se fue, que los despidieron, que se fueron con retiros, o porque se desvincularon, que es un eufemismo para decir que los despidieron, y no toman gente nueva, hace falta más colegas, no se toman, se hacen una multitarea, eso nos obliga a trabajar en francos y feriados. Hay compañeros que están hasta 3 semanas sin tomarse un franco y un feriado, y después cuando uno le simplemente plantea, es lo lógico de un descanso hebdomadario de 48 horas, y para estar con mi familia o para lo que sea, o tenés que trabajar en un día en donde, claro, juegan con la vocación, con la pasión que tenemos, vienen las elecciones, un domingo de las PASO, obviamente uno quiere estar ahí cubriendo, pero si no da más y no te pagan aparte el día como corresponde, no te lo pagan doble como dice el convenio colectivo de trabajo, uno termina haciendo un favor. Y esto sucede mucho más porque hay gobiernos que permiten eso, gobiernos que desde la década del 90 empezaron con la flexibilización laboral, y gobierno actual que fomenta y felicita a los emprendedores, que en definitiva son los monotributistas, los que no tienen ningún tipo de red social. Así que me parece que realmente todo tiene que ver con todo, y pensar en que los varones puedan llegar a pedir, es hasta medio vergonzante en algunos casos, ¿no? Cuando dicen, bueno, che, ¿y por qué? Y es un día personal, particular, pero ¿por qué no decís que es un tema familiar, que vos querés estar, o que es el pibe que viaja, también hay laburar desde lo cultural, laburar desde las casas, desde la crianza de nuestros propios hijos e hijes, para en un futuro, ¿no? Pero estamos como con las metas y las necesidades y las urgencias como más básicas. Bueno, lo que quería aportar era justamente vinculado a esto, de que el cambio es necesario, un cambio cultural que tiene que ver con qué hacemos desde las campañas mismas, sin hacer foco por ahí en las tareas de los hombres. Las campañas y todo está focalizado siempre en nosotras mismas nos ponemos de vuelta en foco y nos planteamos, interpelamos los roles, pero las campañas no están dadas, me pasa a mí, soy de Formosa, en campañas públicas que, por ejemplo, de reproducción, no hay campañas para los hombres, las campañas están pensadas para las mujeres, invitamos a mujeres a enseñarles, pero después, en cuanto a cuidados, a empoderarlos, a replantear cómo es el rol que tienen que tener desde la crianza, de cómo criamos niños, qué valores les damos. Esos planteamientos por ahí todavía están un poco incipientes, muy verdes en lo que es las campañas que hacemos para replantear el rol que tienen los hombres. Hola, bueno, yo soy Florencia de Salta, y todo lo que estuvieron hablando la verdad que me interpeló mucho, porque repensé como mi realidad como comunicadora feminista, porque bueno, yo tengo un niño con discapacidad, tiene un autismo de alto funcionamiento, y en ese sentido, bueno, yo estoy separada de su papá y tenemos los cuidados compartidos, desde la mitad de la semana está en mi casa
y la mitad de la semana está en la casa de su papá. Fue un trato que hicimos en algún momento como para poder nosotros tener la libertad para estudiar y trabajar y demás. Y en un momento que me pasó este año, me di cuenta que a pesar de que teníamos los cuidados compartidos, él tiene un trabajo de 8 horas y yo hasta el día de hoy no puedo aplicar a trabajos de 8 horas. ¿Por qué? Porque mi hijo necesita un cuidado que en el caso de él lo reemplaza la madre de él. Pero en mi caso no tengo esa posibilidad, ¿no? Mi madre me ayuda mucho porque siempre son las mujeres las que están en ese cuidado compartido también en la casa, pero es muy grande y a veces hay cuestiones que no puede resolver. Entonces pensaba cómo hice toda una estrategia de organización laboral para siempre aplicar a trabajos que no me requieran estar 8 horas en una oficina. Y muchas veces hubieron convocatorias como para presentarme a algunos trabajos que me interesaban y no apliqué por esa cuestión. Pero también me daba cuenta cómo tardé yo misma en darme cuenta de eso, siendo feminista y trabajar el tema de género. Entonces siempre elijo hacer, yo ahora estoy en CONICET y también fue como una carrera poder aplicar a la beca doctoral de CONICET, porque si bien ahora corrieron el tema del límite de edad para las postulaciones, el sistema no está hecho para las mujeres que somos madres y queremos hacer ciencia. Y en ese sentido, como yo me apuraba para poder aplicar esa beca y poder ganarla, porque de alguna manera me iba a dar más libertad para poder trabajar y no cumplir necesariamente esas 8 horas que me exigen en una oficina, ¿no? Entonces poder negociar con mi directora de beca y también como muchas veces me pasó que yo reclamaba esta cuestión y hablando con él, y yo le decía, porque vos podrías alguna vez faltar a tu trabajo para llevarlo a tal terapia. No, porque yo trabajo. ¿Y yo qué hago? Le digo, estoy jugando, porque siempre eras como, y no solamente el discurso de, hasta en mi propia casa, que muchas veces yo me enojaba y lo planteaba, me decía, pero él trabaja. Entonces es como esa invisibilización del trabajo que uno hace, porque piensan que porque uno está en la computadora, que creo que es la realidad de muchas, en las casas trabajando, está, no sé, el Facebook, no sé qué pensarán, y en realidad uno está trabajando, está produciendo. Yo hoy en día hago las capacitaciones de posgrado, todas son virtuales porque no puedo viajar realmente, porque se me complica mucho poder viajar. Hago trabajo de community manager, todo en mi casa, investigo en mi casa, muy pocas veces voy a la facultad, o sea, no tengo un trabajo donde yo pueda estar sentada mínimo 4 o 5 horas, porque realmente es imposible con el ritmo de vida que tenemos con mi nene y con las terapias que hay que ir y volver, entre terapias estoy con el celular trabajando. Y quería aportar que todo esto, más allá de una cuestión, digamos, que genera como una desigualdad en un montón de sentidos, genera un gran estrés. Un estrés que cuando uno se da cuenta, ya lo está enfermando, ¿no? Entonces, me parece tan importante también como estos tipos de encuentros y demás como para poder reflexionar de esto, conocerse con otras compañeras, tratar de salir de esa rutina, pero me parece sumamente grave porque cuando hablo con otras mamás que tienen otras profesiones o que tuvieron que dejar sus profesiones, porque también está esto, o sos profesional o tenés un hijo con discapacidad y te tenés que dedicar de lleno a ese hijo porque algún día te lo va a agradecer, aunque vos seas una frustrada y demás, claro, porque terminás frustrada. Esta idea de pensar el efecto que puede tener en la psiquis de las mujeres, y en este caso hablo de la cuestión de discapacidad porque es lo que vivo, porque la mayoría de las mamás con las que hablo tienen un estrés impresionante y que no encuentran en el Estado alguna política pública o algún espacio donde poder, ¿no? Trabajar ese tema. Bueno, eso quería aportar. Hay una y ella estaba... Hola, soy Giselle de Chubut, una mujer trans, y mi pregunta por ahí era, yo le preguntaba a las compañeras qué pasaba si llegaba un hombre trans, si bien todavía los compañeros trans no llegamos mucho a los medios de comunicación, pero vamos a llegar. ¿Qué pasa si un varón trans está trabajando en un medio de comunicación y queda embarazado? Si también en este reclamo de equidad también está contemplando las disidencias, ¿no? ¿Qué pasa si un varón trans
está trabajando y queda embarazado. ¿Qué pasa si hay licencia o no? Por ahí si me pueden responder y si también están pensando en las disidencias de género, ¿no? En esta demanda. Eso. Hay otra pregunta. Bueno. Hola, bueno, respecto a lo que decía Silvia de las multitareas, yo trabajo en un canal estatal de La Pampa y surgen unas contradicciones. ¿Por qué? Porque los que son padres son los varones, entonces son los que van al acto de los chicos, los que van a llevar a los chicos al colegio, los que cuidan llevan al médico a las sobrinas, tías, demás, y nosotras, las que no tenemos hijes, tenemos que hacer estas multitareas. Entonces, una piensa, no se tiene que ver el ombligo, sino en el desarrollo profesional de esas mujeres, de esas parejas, de esas compañeras, de nuestros compañeros de trabajo que se están desarrollando profesionalmente. Pero digo, ¿hasta qué punto podemos tolerar tener que hacer deporte? Una que no es especialista en deporte, porque el deporte se fue a llevar la hija al acto, digamos. ¿Qué hacemos ante eso? Lo mismo. No sé qué hacer. Por un lado me pongo contenta, ¿no? Felicito a esos padres que van y están presentes en estas políticas de cuidado, pero por otro lado, nosotras, las que decidimos no tener hijos aún, o lo que sea, tenemos que hacer todo este tipo de multitareas también. El error es creer que la sobrecarga de trabajo es culpa del compañero que se tomó la licencia que le corresponde. Entonces lo que tenemos que reclamar es a los jefes, que a su vez que son jefes intermedios y que de pronto son el jamón del sándwich porque reciben la presión de arriba de no se toma más gente y entonces sobrecargan de tarea a los de abajo. El error es ese, es decir, queremos determinada productividad, queremos determinada calidad, cobertura de trabajo. Bueno, con esto no alcanza. Y lo que nos pasa, por lo general, a nuestro género, es sobrecargarnos y seguir, y seguir, y seguir hasta que no damos más y no aguantamos más. ¿Y cuándo es? Cuando la salud nos dice, hey, te quedaste en cama porque tenés una gripe, es lo menos que podés llegar a tener. A veces es un cáncer, porque realmente hay enfermedades. El cáncer es una enfermedad ambiental y una enfermedad que tiene que ver con el estrés y con la sobrecarga. Esto es lo que tenemos que plantear como trabajadoras. El ser colaborativa, compañera o compañere, y sí, la licencia es un derecho. Porque si no también le damos letra a la mirada empresaria, que es estos son abusos. Un día me pedís, un día porque querés acompañar a tu hijito, otro día porque te enfermaste, otro día porque tenés que ir al médico y otro día, y para eso para la empresa, desde este lado del mostrador, como somos números, es un abuso y son nuestros derechos. Entonces sí exigir, y hay cosas que uno no puede hacer y no se pueden hacer. Si no puedo, no puedo, porque vienen las enfermedades laborales también. Hay sobrecarga, hay compañeros que están en un control, sacando un programa al aire y escribiendo al mismo tiempo y horas, y después no te lo ven como una enfermedad laboral. Tengo una compañera con licencia de maternidad y además de ser la productora, tengo que ser generadores de caracteres. Así. Sí. El tema es que lo vas a seguir haciendo, porque van a decir, ella lo hace y demás, dale un plumero que también, y pedirle café que te lo trae. Porque claro, es que en la medida en que uno no pone límites, ¿cuál es nuestro límite? Nosotros hicimos una campaña ahora justamente para pedir algo tan simple, para mendigar que nos paguen el feriado trabajado. Estamos mendigando un derecho. Y la consigna es ¿cuál es tu límite? Porque seguimos. Sí. Y al día siguiente tenés que estar otra vez a las 7 de la mañana. Entonces, como en la vida personal, familiar, si uno no pone límites, si uno primero no empieza a respetarse y decir, bueno, a ver, ¿cómo me cuido?
estamos pidiendo políticas de cuidado, pero cada uno tampoco se cuida. Y con respecto a allá, también estamos pidiendo cupo trans. Por supuesto, tiene que ver con abrir nuevas fuentes de trabajo, incorporarlos, abrir a la diversidad y a la integración, con todos los derechos que corresponden, por maternidad, obviamente. Lo que tememos es que, por una cuestión, igual abrir fuentes de trabajo siempre es maravilloso, el tema es lo genuino de eso, y no de pronto darle trabajo a alguien para que sea un fenómeno en la pantalla y que digan, mirá, es el primer noticiero con una conductora trans, por ejemplo, para hacer el rating, ¿no? Si fuera así, es una fuente de trabajo que se abre, genial, bienvenido, y laburemos las conciencias, laburemos la integración entre pares y con los jefes, me parece que es maravilloso, pero sí estamos pidiendo cupo trans. Ojalá. Respondo rápido un par de cosas y después le paso a Vicky que quiere decir algo más en relación a las licencias, que era la pregunta de Giselle. Pero el tema de cuidado, te miro a vos que no me acuerdo tu nombre, Florencia. A ver, la situación de mujeres con hijos con situaciones con discapacidad es complicadísimo, exactamente como vos lo describiste es la situación, donde no tenés tiempo ni para buscar trabajo, ¿no? Y esto que vos describías de estar en la sala con WhatsApp trabajando, es un trabajo que hicimos nosotros en Ciudad de Buenos Aires, justamente para analizar cómo es la búsqueda, la trayectoria laboral de mujeres con una alta carga de cuidado. Lo que nos encontramos es imposible, porque el tiempo que vos supuestamente tenés para trabajar es el tiempo en que tu hijo está en la escuela, ¿no? Y la que tiene un hijo con discapacidad, el chico está pocas horas en la escuela y aparte de eso tiene una carga que no está visibilizada y por eso nadie se te está haciendo cargo, ¿no? Pero en función de esto hay un par de cosas que vos dijiste en tu historia que me parece súper interesante como para reflexionar y que nos llevemos también, que tienen que ver con esto de la familia a veces está más predispuesta a ayudar al varón cuando tiene que cuidar que a la mujer, porque nosotros lo tenemos que hacer y somos súper poderosas. Entonces estas madres que cuidan, que ayudan a sus hijos, es más común, así que eso es una encuesta que hicimos con nosotras cuando empezamos a trabajar y lo encontramos con 20% más de tendencia a ayudar al varón que cuida que a la mujer que cuida. Esto otro de que el otro está trabajando, entonces vos no podés buscar, pero sin verse que eso es la traba, ¿no? Porque como no tenés el tiempo para buscar trabajo, nunca llegás a trabajar, entonces es como una profecía autocumplida, nunca llegás ahí y entonces nunca vas a acceder a ese beneficio. Y esto que contaste del CONICET también es súper interesante, entender cómo eso significa analizar las cuestiones con relación de género y generaciones, ¿no? No podemos decir, somos diferentes, varones y mujeres somos diferentes y tenemos trayectorias y las identidades disidentes son diferentes, y hay que analizar cómo esas diferencias nos acercan o nos alejan de oportunidades. La edad del CONICET, perdón, pero es ridículo, ¿no? Porque no está tomando en cuenta justamente que nosotras tenemos las madres, ¿no? Entonces el tiempo que quedas afuera, esos 3 meses o 6 meses que podrías no tomarte licencias, ¿cómo te impactan o no tu carrera profesional? Digo CONICET porque lo nombraste, pero pasa en otras carreras, en el deporte, bueno, por demás. Otra cosa que quería también remarcar cuando estamos hablando de cuando el hombre termina siendo quizás un socio en estas búsquedas, en general es el hombre que sufre, ¿no? ¿En qué sentido el hombre que sufre? Un hombre que está divorciado por ahí y que no tiene la carga repartida y tiene que sí o sí a buscar al hijo o le toca ese día y no le toca a otro, es el que tiene que terminar peleando por sus derechos porque si no pierde la oportunidad de estar con su hijo. O las parejas del mismo sexo y sobre todo la de los varones, es decir, las parejas del mismo sexo de varones son los que tienen menos beneficios todavía, porque por ejemplo en esta situación estás en relación de dependencia, ninguno de los dos tiene guardería, ninguno de los dos tiene licencia, ¿sí? Entonces esos son también nuestros socios para ir sumándolos a esta búsqueda de a ver por qué es necesaria. Dejo lo de... Sí, una cosita más. También. Que en lo personal, yo también, mi hija nació con discapacidad, lo que ante la falta de respuesta de estructura del Estado, en lo personal, y para la respuesta a esto que yo decía, el estrés permanente, porque a mí no era la maternidad lo que me estresaba la maternidad sin apoyo del Estado y el derecho al cuidado, ¿no? Lo que encontré mucho fue también la cuestión de las redes. Entonces de repente un día me di cuenta que éramos un grupo, mis amigas eran madres separadas, muchas con hijas con discapacidad o con enfermedades crónicas, que nos ayudamos entre nosotras. Y no era lo ideal, la verdad que no, pero así suplí
el déficit del Estado, y así también encontré un refugio emocional, ¿no? Porque también así yo no tenía que explicarle nada a una mamá, en mi caso, una de mis mejores amigas con cáncer, madre sola, y yo tener a su hija 3 días para que ella se hiciera la quimio, ¿no? Entonces, ahí también pensar que cuando demos la batalla pública por el derecho al cuidado, no pensemos solo en niños y niñas, pensemos también en adultos mayores y también la cuestión de discapacidad o personas con menos autonomía, que nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Y salgo acá de la carga estigmatizante que tiene también la palabra discapacidad. Todos y cada uno de nosotros tiene necesidad de cuidado, entonces desde ahí hay que dar la batalla. Licencia, sí, en muchos sindicatos ya están trabajando la cuestión de las licencias y las diversidades. La ley nueva de la Ciudad de Buenos Aires también habla de progenitores y progenitoras gestantes o no gestantes, y está bueno ir también batallando para cambiar el paradigma. La ley de contrato de trabajo está escrita en masculino, e incluso en algunos proyectos de ley es ridículo que hablan de dar la licencia por violencia doméstica a el trabajador, ¿no? Entonces también la cuestión de el lenguaje, no solo el lenguaje, es mucho más que el lenguaje. Y también cómo se puede dar vuelta el tema de los derechos. De pronto un compañero que estuvo 10 días acompañando a su madre en una terapia intensiva, entonces primero, para no, nuestro convenio colectivo de trabajo, que digo es la Biblia para nosotros, de prensa televisada, sí nos otorga para el cuidado. En este caso es el hijo el que se hace cargo, ¿no? Porque dijimos que en la mayoría somos las mujeres las que nos hacemos cargo de la suegra, por ejemplo. En este caso es un hijo que se hace cargo de su madre 10 días. Recibo de sueldo a fin de mes, 10 días descontados por ausencia. Ah, no, porque estás fuera de convenio. Ah, no, porque estás en el otro convenio. No te damos por padre o madre de licencia. Y en este caso también repercute en contra de la eventual pareja de él. Sí. Porque al final, ¿qué tuvimos que negociar? Que lo pasaron como días de vacaciones. Entonces se está perdiendo 10 días de vacaciones, que es una licencia que es para el descanso. Y porque se maquilla de alguna manera el incumplimiento del convenio. Sí, quería hacer un comentario acá a la compañera, como pensando también lo que nos pasa subjetivamente en contextos de precariedad absoluta laboral, que es que el enojo muchas veces lo depositamos en nuestros pares, y que es un tema de atención, digo, es como para ser buenas con nosotras y buenas con el resto. La culpa y la responsabilidad siempre es hacia arriba, o sea, como esta cosa de un poco lo que decía Silvia, o sea, ¿no? Los derechos son derechos ganados por un lado, pero además están cumpliendo con tareas de cuidado, etcétera. La razón que sea, tener siempre como estar atenta lo más posible a que la demanda es hacia arriba, nunca es hacia las personas y colectivamente. El derecho de una no implica quitarte un derecho a vos, o sea, eso es lo que hay que pensar también. Quería decir algo con respecto a lo que había dicho, que por ahí, sí, el enojo es con el mismo jefe, pero a la hora de criticarlo al jefe, decir, porque a mí lo mismo me ha pasado porque yo no soy madre y por licencia de maternidad de compañera, y cuando vas a poner las quejas como que la compañera o el resto también te miran como poco sorora en ese lugar, y no es con esa intención que uno lo hace, justamente. Eso. Sí, una cosa más. Te agarré el micrófono así de una, perdón. Pero en realidad era una respuesta que te quería decir algo así. Me parece importante también esto de la reflexión sobre quiénes son los emprendedores, ¿no? Esta imagen que tenemos de tanto, es decir, porque no tengo ahora el número como para compartirles, pero en general es como lo más común. Y es un tema súper complejo, porque tiene que ver con cómo nos enseñaron a nosotras y cómo nos sociabilizaron en tanto a nuestra autoestima, nuestra confianza de aquello que podamos hacer, que solemos ser como más cuidadosas y menos riesgos, es decir, de tomar menos riesgos, y eso es como una de las claves de por qué quizás no nos animamos a ser más autónomas que quizás los varones sí, es decir, salen de la universidad y se montan el negocio, que pueden fracasar, es decir, el varón está socializado para fracasar más que nosotros no tenemos esa práctica tanto, ¿no? Y después también implica quién es el que da y el que invierte. Es decir, en general se invierte más en el varón y la empresa, no sé, sea la financiera, sea la empresa que va a asignar un proyecto, le va a tener menos miedo
¿no? Y eso sí está comprobado, ese sesgo que existe a la hora de invertir. Que en general las mujeres no les van a hacer las mismas preguntas ante el mismo proyecto. Entonces es como súper complejo y también hay algo que hay como de construir. Hago un comentario sobre este temita y sí, ya cerramos. Con unas colegas que trabajan haciendo programas para emprendedores. Además, lo que encontraban era el sesgo en el tipo de emprendimiento, ¿no? Es decir, las mujeres que hacen cuestiones emprendedoras en general asocian, lo buscan como una alternativa para empezar a hacer alguna actividad económica y muy vinculadas a actividades tradicionales, por ejemplo, qué sé yo, tejidos, artesanías, comidas, bueno, todo ese tipo, ese rubro de emprendimientos. Y los varones se hacen cuestiones, bueno, la cerveza artesanal, esa por un lado, o el gin artesanal, o el whisky artesanal, tenemos todas, digamos. Detergente artesanal ninguno, pero bueno, todos los otros destilados y mezclas sí. Y después cuestiones en tecnología, digamos, donde es dificilísimo la intervención, digamos, o la inserción de mujeres en el desarrollo de cuestiones desde apps, bueno, distintos tipos de emprendimientos que tengan que ver con las tecnologías actuales, digamos. ¿Sí? Entonces, eso me parece que es. Y yo una cuestión que cierro con esto, me parece, pensando también en esta cuestión de las transformaciones, a veces las transformaciones no tienen que ver solo con las campañas, lo que uno dice. Yo esto lo pensaba en relación a todo el trabajo que hicimos en la universidad con el tema del observatorio, en relación a los contenidos. Cómo las transformaciones también tienen que ver con otro tipo de prácticas que se van instalando. Por ejemplo, la cuestión de pensar los protocolos de atención de la violencia no solo tienen que ver con que se atienda la problemática de las violencias, sino con que se instale la discusión de que hay un montón de cuestiones que son violentas, digamos. Y también, si vos en un espacio académico o en un espacio laboral, en un sindicato, instalás un protocolo, ya estás reforzando esto que decías vos, la concepción de derecho, digamos, de que eso es un derecho, que hay generaciones que ya lo vivieron. A mí me parece esto interesante. Hay generaciones que fueron alfabetizadas en los derechos, podríamos decir, que además después los millennials, digamos, ahora tienen como esta conciencia de los derechos vinculados a los derechos sexuales y reproductivos, que también, pero no los derechos laborales, digamos, y no los derechos a resistirse a la violencia, digamos. Entonces, ahí me parece que todo el trabajo de protocolo y todas esas cuestiones puede aportar mucho a generar ese tipo de cambio cultural que a veces no es una campaña. Sí. Bueno, chicas, claramente esto da para un debate largo y tendido, pero cerramos y vamos a pasar